Y bueno, un gusto saludarlos. Como decía, hace mucho no veía a mis ex estudiantes de calendario B y es muy chévere volverlos a ver tan pronto. A los profes, bienvenidos. Muchísimas gracias también por estar aquí en el espacio. Espero también lo encuentren bastante interesante. Y bueno, chicos y profes, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra segunda masterclass. Muy buenos días para todos los que están acá presentes. Gracias por su presencia, por su colaboración. Bienvenidos nuevamente. Como les venía comentando, es nuestra segunda sesión masterclass. Y pues como la mayoría de ustedes ya saben, estos son espacios que están pensados para que de la mano de expertos que saben sobre distintos temas, nosotros podamos aprender y profundizar mucho más. En esta ocasión nos acompaña el politólogo y maestro universitario Carlos Ramírez, quien nos dará una clase bastante interesante sobre democracia en el mundo moderno, cuáles son esos retos que en la actualidad tenemos y qué aprendizajes podemos obtener también. Como les había mencionado ya previamente, este espacio en específico fue creado para los estudiantes de high school. ¿Por qué? Porque pues como todos ya hemos visto, estamos abordando temas bastante importantes sobre historia de los gobiernos, la democracia moderna, cuál es también asimismo también cuál es la estructura y cuál es la función de los estados, ¿no? De los gobiernos y de nosotros como ciudadanos. Adicionalmente, pues yo creo que todos ya sabemos también la condición de muchos de nuestros compañeros y compañeras. La mayoría de ustedes pues viven en otros países, tienen una doble nacionalidad o están pensando también en mudarse a otros países. Y pues bueno, nos parece bastante pertinente saber cómo lo que sucede con nuestros líderes políticos, bien sea de nuestro país o de los países a los que pensamos vivir en el futuro, pues nos afecta, ¿no? Y más allá de eso, también pensar en cómo podemos actuar nosotros, de qué se viene para nosotros de cara a todos estos nuevos cambios políticos que se vienen. Entonces, bueno, sin más dilación, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra segunda masterclass. Bueno, mil gracias por esa introducción tan chévere. Para mí es un placer, un orgullo estar aquí con ustedes el día de hoy. Además porque es la primera masterclass en ciencias sociales y eso me parece genial, Sí. porque tal vez ustedes estudiantes y profesores también que me escuchan sienten que todo el tiempo nos están hablando de datos, de superordenadores, de lo cuántico, de computadores increíbles, de todo ese tipo de cosas. Y siento que cada vez estamos dejando de lado lo que de verdad está detrás de todo eso, que es la gente, ¿no? Cómo se comporta la gente, qué piensa la gente, qué significa ser humano hoy en día, ¿cierto? Y parte de esa humanidad, como veremos en la charla, tiene que ver justamente cómo la persona entiende la política, ¿no? Cómo la persona, ustedes estudiantes que están empezando una vida académica y están próximos ya a ser ciudadanos y empezar una vida académica universitaria, cómo ustedes entienden la democracia, cómo podemos entenderla, cuál es nuestro papel también en la democracia, ¿no? Porque muchas veces somos exigentes con el Estado y no entendemos también cuál es nuestro papel, qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Y la idea justamente de esta charla de hoy es avanzar sobre ese tipo de cosas. Primero me presento ya específicamente, como les decía su profesora, yo soy Carlos Andrés Ramírez González, soy profesional en política y relaciones internacionales y tengo una maestría en estudios políticos. Más que contarles mi trayectoria, quiero decirles que cuando yo estaba en el colegio como ustedes, era un apasionado de temas como la historia, ¿cierto? Justamente la democracia en las clases que más me apasionaban, sin que eso quiera decir que yo descuide el resto, ¿no? Que no se entienda mal para todos los estudiantes, hay que ponerle ánimo a todas las clases, pero para mí la clase de historia, la clase de democracia era de lo máximo. Y los últimos tal vez 15 años, 16, 14 años de mi vida los he dedicado a eso. Entonces, eso es chévere, digamos, encontrar desde el colegio lo que a uno le apasiona y seguir ese camino fielmente. Es como mi primer consejo fuera de la clase, pero ahora sí empecemos con lo que nos atañe. Ujú. Súper, excelente, sí, sí, es bastante interesante el tema y bueno, lo que les decía, ¿no? Perspectiva de pensar qué podemos hacer nosotros y cómo nos vemos de cara a todo lo que está pasando. Súper, Carlos. Entonces, iniciemos. Dale, perfecto. Antes que nada, y en eso me puedes ayudar tú y los demás profes, quisiera escuchar a dos, tres de ustedes, de los estudiantes, que me dijeran
Omitan lo que está en la diapositiva y díganme qué entienden por democracia. Dos o tres, muy rápidamente, que me cuenten qué entienden ellos por democracia, cómo la viven ellos, qué sienten que es la democracia, qué han visto en clase también que es la democracia. Muy rápidamente. Mil gracias. Listo, Luisa. Creo que tienes ya habilitado el micrófono. Sí, profe. Pues yo lo que entiendo por democracia es que democracia es un sistema electoral que se utiliza para elegir a los futuros pues, poderes políticos. Puede ser tanto un poder, por ejemplo, se puede realizar como en Colombia, o bueno, pues es un ejemplo general, que se realiza una votación democrática para poder elegir a su futuro presidente. Puede ser así tanto para elegir un alcalde o también en casos a un gobernador. La democracia es el sistema político que se usa para elegir al siguiente la siguiente persona o personas a cargo del poder. Perfecto. Luisa, gracias. Muchas gracias. Fíjate, tú pones un énfasis en las elecciones, ¿no? La democracia tiene un fuerte componente de elegir. Podemos elegir los gobernantes, podemos elegir determinadas cosas. Mil gracias. Siguiente, porfa. Samuel. Bueno, muchachos, pero yo quisiera aconsejarles que prendan la cámara para que también Carlos los conozca, para que vean quién Me está encantaría hablando. verlos, por supuesto que sí. Entonces, Súper. Sam, adelante. Hola Santi, muchas gracias. Listo, Samuel, ya tienes el poder de encender tu micrófono y de usar tu cámara. Ahí me veo, ¿verdad? Hola. No me veo, no sé por No qué no te me veo. vemos. Bueno, pero Espera, te escucho, es lo Te esencial. escuchamos. ¿me Dale. escuchan? Ok. Sí, Sí, te sí, te escuchamos. escucho. Bueno, el caso, no sé, ahí me va, ahí me va. Ya, el caso es que Súper. la democracia, pues para mí es como un sistema que incluso es tan conocido que lo usamos hasta para, no sé, en decir, bueno, ¿quién se ganó el dulce? Entonces decimos, bueno, vamos a usar la democracia. Entonces se usa el voto, que es como el sistema principal, para pues llevar a cabo pues, la democracia y usarlo para que el grupo que más tenga votos, pues es el que gana pues la propuesta, no por decirlo así. Entonces, llevándolo a un caso más extremo, pues a un presidente, entonces toda la población de un país lo hace, o a un alcalde, entonces todo el grupo de una ciudad lo hace, o así. Entonces, pues básicamente eso es la democracia en términos sencillos, por decirlo así. Mil gracias. Fíjate, también hacemos un énfasis fuerte en el tema de elecciones, ¿no? ¿Cómo elijo? Podemos elegir todos, ¿cierto? Hay un énfasis en eso. Y en un tema también de cotidianidad que me parece bien interesante, y ya les voy a decir por qué. Es decir, que todo, como la democracia ha sido el modo de gobierno imperante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros ya entendemos que la democracia está en todo lado, ¿cierto? Y la damos por sentada. Eso es una cosa interesantísima que vamos también a ver por qué tiene sentido al final de la charla. Otra persona rápidamente y continúo. Oscar. Bueno, para mí la democracia es un sistema, pues bueno, básicamente, Pero no te vemos. ya prendo la cámara, listo, ahí ya me ven. Gracias. Listo, entonces el sistema, bueno, perdón, la democracia no solamente es un sistema, sino también como un tipo como de idea, de ideología, donde pues la gente puede llevar a cabo diferentes elecciones, seleccionar cierto tipo de cosas, no solamente en las elecciones, digamos, en el tema de política, sino en muchas cosas también, donde una persona expone una idea y se basa en que cuántas personas más están de acuerdo con su idea. Se pueden hacer en muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, inclusive para almorzar. Cuando uno dice, listo, ¿dónde vamos a almorzar? No, que yo quiero un restaurante que venda pasta. No, yo quiero un restaurante donde venda comida colombiana. Sí, entonces, llegar a un acuerdo, por así decirlo. También es ese punto donde varias personas están de acuerdo en algo y dicen, listo, hagamos ese algo. Vayamos a comer pasta porque yo estoy de acuerdo en eso y pues somos 5 personas y 4 de las 5 personas están de acuerdo en eso. Sí, y pues de eso, digamos, era la democracia, digamos, en la mayoría, por así decirlo. Pero pues también en parte, para mi punto de vista, la democracia también tiene, digamos, su parte mala, que es el tema de las minorías, muchas veces. Porque muchas veces cuando la democracia tiende, muchas veces la mayoría tiende a algo,
pues hay muchas veces que la minoría no está para nada de acuerdo con algo. Muchas veces el tema más controversial algunas veces en el tema de la democracia es el tema de la ideología política, no que si ganó el presidente de derecha, que si ganó el presidente de la izquierda, que si ganó el presidente de centro, entonces los de derecha están totalmente ideologizados de que tiene que ser derecha o tiene que ser derecha, o los de izquierda son iguales, entonces yo no estoy de acuerdo. Entonces el tema de las minorías pues también es como un tema delicado en el tema de la democracia porque sí o sí, pues digamos que tiene que ganar alguien, ¿no? Y en el caso, pues en la mayoría y no la idea predominante. Pues, bueno, en fin. Esa es como mi idea de democracia. Súper, mil gracias. Entonces, fíjense, si nosotros juntamos las tres definiciones que nos acaban de dar sus compañeros, llegamos a un tema de elecciones, ¿no? Estamos casi que todos de acuerdo en que la democracia se basa también en que nosotros podemos elegir gobernantes, ¿verdad? Sin embargo, para darles una introducción a este tema, me gustaría que ampliaran un poquito esa visión. Si se fijan en la parte de abajo de la diapositiva que estoy presentando, justamente aparece un tema de participación y representación. Ahí iría, por ejemplo, el tema de las elecciones, ¿sí? Porque las elecciones no solo es para elegir representantes, como lo dice la diapositiva, es decir, también puedes elegir para congresistas, puedes elegir presidente, puedes elegir, como decían también en una de las intervenciones, alcalde, gobernador, pero también muchas veces la democracia se utiliza para participar directamente en las decisiones públicas. Existen figuras como el plebiscito, el referendo, como en el caso colombiano, sobre todo, en el que el gobierno, el Estado le consulta a la gente sobre decisiones trascendentales de la vida pública, ¿verdad? Entonces eso es clave. Está bien que empecemos desde ahí, pero entonces ampliemos un poquito esa definición de democracia. Dentro de la democracia también hay un tema de igualdad. Por ahí decían, justamente sus intervenciones, que las elecciones las ganaba el grupo mayoritario y ese se quedaba con el gobierno. Para la democracia las minorías también importan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada persona representa un voto, ¿cierto? Y tiene la misma representación y el mismo peso en la democracia una persona que otra. Entonces, el hecho de que la mayoría se quedara con todo el poder, se quedara con todo el parlamento sería grave, y lo que se quiere es más bien que las minorías también tengan representación. Es decir, en unas elecciones democráticas, el que lo gana todo, no gana, el que gana las elecciones no lo gana todo, ¿sí? No es una elección de suma cero, se llama eso, que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo, sino que se va, digamos, repartiendo el poder, justamente porque esa es otra de las principales características de la democracia, evitar que el poder se concentre en un grupo social, en una sola cabeza política, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto de la democracia también es esencial? Un tema de derechos y libertades. Que fíjense que ninguno de los tres que me lo dijo le pegó a esa definición, a esa partecita. Y es que en la democracia priman sobre todo el imperio de la ley sobre el imperio del hombre. ¿Qué quiere decir esto? La ley, la constitución prima sobre cualquier decisión individual de la gente, sea del presidente del Congreso, sea de lo que sea. Prima la constitución y las leyes, ¿verdad? Y dentro de esa constitución y leyes, en la mayoría de países, sea escrita o hablada la constitución como en algunos casos, se consagra que todos los ciudadanos tienen derechos y libertades. Libertad de expresión, ¿cierto? Hay una libertad al desarrollo de la personalidad, hay un derecho a votar, por ejemplo. En el caso colombiano hay un derecho a la salud, a la educación, en fin. La democracia consagra, respeta y hace que se cumplan ese tipo de cosas, derechos y libertades fundamentales, ¿cierto? Y justamente como les digo, el imperio de la ley, esos derechos y todo lo que está escrito en las leyes y en la Constitución, que están hechos además en un mecanismo legítimo, que es mediante el Congreso, que se elige por voto popular en el caso colombiano al menos, quiere decir que todo ese imperio de la ley prima sobre cualquier decisión individual, ¿sí? Cualquier decisión pública tiene que basarse en eso. Claros hasta acá. Espero que sí. Simplemente les abro un poquito lo que se entiende por democracia. Vamos un poquito más allá de las elecciones y de las implicaciones que tiene la democracia en la vida de la gente. ¿Listo? ¿Quieren? Continuamos. Les voy a contar básicamente cómo está la democracia en el mundo moderno, ya que hablamos un poquito en general de democracia. Yo sé que en sus clases han visto ya un poquito de la historia de la democracia y cómo está la cosa. Les voy a contar cómo está la democracia en 4 historias. Muy sencillo para que ustedes lo entiendan en el mundo real. Les presento a Benjamín, ¿cierto? Él es obviamente una persona hipotética y si hay un Benjamín en la sala no estamos hablando de él. Es una persona que nos estamos imaginando. Vamos a usar la imaginación en este caso. Les presento a Benjamín, él es candidato a personero. Básicamente, ¿qué es el personero? Para que no lo tengan muchas claras, un representante de los estudiantes dentro de un colegio, básicamente. El que los va a representar a todos, ¿sí? Entonces Benjamín, junto con su grupo de amigos que lo van a ayudar con su campaña, decidió lanzarse a personero,
¿cierto? Y fíjense las propuestas que tiene Benjamín, que les va a hacer a ustedes como estudiantes para que ustedes lo elijan como personero. Primero, de entrada nos dice, "Vean, yo lo que voy a hacer es construir una piscina de olas y una playa artificial en el primer año. O sea, en 365 días después de mi elección, yo voy a hacer una piscina de olas y una playa artificial. Chévere, una maravilla. Sigamos. Fíjense lo que dice. También quiero hacer del colegio el mejor y ojalá único de la ciudad. Este va a ser el único colegio y nos los vamos a llevar todos por encima en términos académicos, mejor dicho. Les está prometiendo el cielo. Segundo, tercero, nos dice hay que traer orden al colegio. ¿Sí? Muchos de los estudiantes se sienten, no en este, por supuesto, de nuevo, este es un caso hipotético, se sienten como raro en el colegio, sienten como un desorden, una cosa extraña, y es lo que les dice, no, vamos a traer orden al colegio, ¿cierto? Vamos a ordenar la casa, que llaman algunos, ¿verdad? Además, una propuesta bastante extraña, pero que ustedes, digamos, les puede llegar a convencer, dice, una vez que lo elijan a él, va a hacer todo lo posible por deshacerse del engorroso proceso de elección. Entonces en el discurso él dice, no, pero es que fíjense, esta elección en la que todos me tienen que elegir es como cansona, ¿cierto? Como fastidiosa. O sea, eliminémosla más bien y hagamos otro tipo de elección, chévere. ¿No les parece más, como mejor, más práctico para todos? Bueno, esa es la propuesta, ¿cierto? Además, les pide que limiten el poder les propone más bien que limiten el poder del representante estudiantil y su grupo de amigos. El representante estudiantil es otra figura que también eligieron ustedes, ¿cierto? Sino que él va más a los órganos decisorios, ¿sí? Con la comunidad de padres, con el rector y demás, ¿cierto? Pero entonces él dice, no, si me eligen a personero, lo que yo voy a hacer es que esta persona, el representante estudiantil, tenga menos poder, hable menos y participe menos. Entonces ustedes dicen, no, pero eso también, bueno, chévere, digamos que él nos está proponiendo algo como extraño, ¿verdad? Y su eslogan de campaña, lo que les dice a ustedes para que lo elijan es que solo él puede darnos el cambio que necesitamos. O sea, él se está vendiendo a sí mismo como la única opción de cambio. Si no lo eligen a él, no hay cambio y ustedes en general sienten que necesitan cambio. Él se llama Benjamín, se los presento y va a ser un candidato a personero. Que si votan por él o no, lo averiguaremos. La cuestión aquí es que en el mundo hay un problema intrínseco y es que el peligro que amenaza la democracia yace en su interior. Si ustedes pueden elegir a cualquier persona, ¿cierto? Incluyendo a Benjamín en el caso del colegio, ahora magnifíquenlo al nivel de un país. Ustedes pueden elegir una persona similar para ser presidente. ¿Y qué pasa en ese caso? Se los muestro en la siguiente diapositiva. 3 ejemplos claros de lo que puede pasar. La democracia, evidentemente, ustedes tienen el derecho a participar, ¿cierto? Y a ser elegidos dentro de la democracia, y eso tiene un riesgo intrínseco, y es que ustedes pueden elegir una persona que esté incluso en contra de la democracia, y que cuando llegue al poder, ¿cierto? Cuando llegue a ser presidente, cuando llegue al Congreso y demás, les sugiera a ustedes y les haya prometido cambiar la democracia y desmontarla de a pocos. Un peligro, ¿cierto? Si nos volvemos al anterior, o sea, suena peligrosísimo el hecho de que diga, no, desmontemos la elección que hemos venido haciendo y más bien me quedo yo, ¿cierto? Deshacerse del engorroso proceso de elección. No, pero ¿para qué elegimos? O sea, ya eligieron el que tenían que elegir, ya no elijamos más. Eso ha pasado en el mundo. Aquí hay 3 ejemplos. Erdogan en Turquía es un caso, ¿cierto? Presidente de Turquía. Digamos que llegó al poder y también ha estado desmontando no solo el tema de las elecciones, sino también el tema de los derechos civiles un poco. Maduro, yo creo que es un caso emblemático en América Latina. También llegan al poder y empiezan a desmontar de a poco las instituciones, ¿cierto? Y el que está a un costado es Orbán, primer ministro de Hungría, también uno que llegó de manera democrática, la gente lo eligió y ha venido desmontando ciertas cosas. Como les digo, no solo en temas de elecciones, sino también en temas de derechos. Entonces llegan al poder y empiezan a desmontar temas de derechos civiles, políticos, a acusar a determinado grupo social sobre las cosas que pasan en el colegio, como en el caso de nuestro Benjamín, fíjense, que hablaba de que el representante estudiantil y su grupo de amigos tenía que ser silenciado. Eso pasa en la democracia, ¿sí? Y está pasando en el mundo y nos está pasando ahora. Todo el tiempo, en todo momento, en todas las elecciones, están llegando personas que como Benjamín se están mostrando como una salida y que ya en el poder, cuando ya la gente les otorga ese mandato, empiezan a desmontar las instituciones, ¿cierto? Democráticas. Más de uno seguramente cuando yo estaba leyendo la historia de Benjamín dijo, uy,
O sea, entiendo que él se haya lanzado, pero las propuestas son peligrosas. ¿Por qué? Porque es que obviamente ustedes han tenido una cátedra de democracia y saben de qué estamos hablando. Pero entonces fíjense, de nuevo, magnifíquenlo, pónganlo a nivel de Estado, pónganlo a nivel del mundo. ¿Qué pasa si elegimos a gente como Benjamín? ¿Cierto? Nos pasa esto, ¿sí? La pregunta entonces que subyace ahí, en esta primera historia, es cómo logramos que nuestra elección no nos cueste la democracia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que la elección que tomó el pueblo, que tomamos nosotros, que tomaron nuestros papás, que tomaron nuestros abuelos, no nos termine costando la democracia, que a la larga es lo que permite que nosotros votemos, ¿verdad? Muchos testimonios, muchas cosas han salido diciendo, bueno, yo voté por el que me pareció en ese momento el más apropiado y hoy en día ya no puedo votar. ¿Cómo logramos evitar eso? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que yo quiero que se lleven. ¿Cómo elegimos bien sin que eso implique que la derecha, la izquierda, el centro, el grupo tal sea bueno o malo de por sí? ¿Sí? Los invito a ir más allá de eso, sino más bien a fijarse en las propuestas de los candidatos. ¿Este candidato es realmente un apoyo para la democracia? ¿Este candidato en realidad está dispuesto a luchar por mis derechos y por mis libertades individuales y colectivas también? ¿Este candidato respeta el imperio de la ley? Ese tipo de preguntas son esenciales para ustedes que son ciudadanos en ciernes, es decir, están a punto de ser ciudadanos. Muchos de ustedes ya están próximos a votar en los próximos años y es una pregunta que tienen que hacerse a la hora de entrar a las urnas. Y esta pregunta que se las hago hoy en este colegio virtual, se la está haciendo el mundo. Se las están haciendo los primarios, los grandes sitios de debate público, se están haciendo esta pregunta. ¿Cómo hacemos ese tipo de elecciones? ¿Cómo mantenemos la democracia? Esa es la primera historia, acuérdense de nuestro personaje Benjamín, que va a ser claro. Ahora bien, hablemos un poquito de la segunda y tercera historia para entender la democracia moderna. Partamos del hecho de que la era digital transformó la democracia. Si ustedes tuviéramos una máquina del tiempo, como en muchas películas y demás, y nos devolviéramos 80, 100 años, 70 años en el pasado, ustedes verían que la democracia era totalmente diferente. Primero, no en todo el mundo existía democracia. La democracia no es una cosa que ustedes entiendan hoy como algo que ya se da por sentado, ¿no? O sea, ustedes ya entienden que cualquier país es democrático, aunque no lo sea, tenga diferencias y demás. Antes no. La democracia empezó a surgir y se tomó el mundo, olas democratizadoras, pero antes no se podía dar por sentado y el debate público era diferente. No existían medios digitales, no existían redes sociales. Fíjense, pensemos en el teléfono apenas empezando, el telégrafo, demás. Después, tal vez el televisor, que eso masificó un poco lo que eran los debates públicos. Pero antes de eso no existía nada. Y ahora ustedes ya son hijos de la era digital. Ustedes tienen un acceso a la información rápido, tienen redes sociales, tienen un montón de herramientas que no existían. Y sin duda alguna, ese tipo de herramientas sí o sí cambian la democracia. Y se los voy a mostrar a través de estas dos historias. La primera, todos tenemos redes sociales, o algunos, la mayoría tendremos redes sociales, ¿cierto? Y seguramente dentro de su grupo de amigos, si ustedes en su cotidianidad, el día a día en el celular, en el computador, han caído en este tipo de encuestas, ¿sí? Que no son encuestas, son como más bien test. Entonces, por ejemplo, les puse aquí un ejemplo. Dinos qué metes al cine y te diremos quién eres en tu grupo de amigos. Es decir, si tú metes qué comida, qué haces, el tipo de cine, te van a decir qué metes tú al cine, ¿cierto? Lo mismo, es un test de personalidad extraño que dice, dime en qué colegio estudias y te diré cuál es tu futuro profesional, una cosa así. Ese tipo de encuestas que son más bien para entretenerse, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar en muchos lugares. El más conocido es BuzzFeed, ¿no? Que hace ese tipo de encuestas. Entonces imagínense que ustedes están justamente navegando y se encuentran en esta encuesta, ¿cierto? Dinos qué metes al cine y te diremos quién eres en tu grupo de amigos. Entonces, si tú metes crispetas y gaseosa, te gustan las películas de romance, ¿sí? Suena extraño, pero así funcionan este tipo de encuestas y seguramente se la han encontrado. Y al final, cuando ustedes ya resuelven todo esto y les dice y comparten el resultado con sus amigos y se ríen un rato, les pide lo que aparece en la columna de este lado. ¿Te interesa ser parte de la comunidad? Déjanos tus datos aquí, ¿cierto? Entonces ustedes, pues, normal, chévere. Me encantó la encuesta, me pareció divertida, nos divertimos con mi grupo de amigos, pues llenemos la encuesta. Entonces ustedes ponen sus datos, el WhatsApp les pide ahí. Digamos que hay muchos formularios, ¿no? Les puede pedir la dirección, cositas. Y si ustedes lo piensan todo el tiempo, tanto ustedes como sus papás están llenando ese tipo de datos en Internet para lo que sea, para una información, para pedir ese tipo de cosas. ¿Verdad? Ahora,
¿Cuál es el peligro que subyace a esto? Estas imágenes que aparecen aquí. Se los voy a explicar de manera clara. Hace un par de años, la persona que estaba aquí a este lado, en una de las esquinas de la pantalla, Donald Trump, se postuló a la presidencia, ¿cierto? Y ganó la presidencia, se la ganó a Hillary Clinton en Estados Unidos. Una democracia que además en apariencia es fuerte, estable, ¿cierto? Pero detrás de esa historia había una historia que tiene que ver con esto. Unos años antes de que se diera esa elección, un profesor universitario hizo una encuesta en Facebook. Digamos que Facebook ha cambiado también mucho y en ese momento él pudo hacer también una encuesta de estas, ¿sí? Pero en ese caso era más bien para entender la personalidad de la gente, ¿cierto? La gente estaba haciendo esa encuesta para entender una cosa, él era como un profesor de psicología, algo así. Entonces él hizo la encuesta y le respondió un montón de gente. 50 millones de personas, digamos, 10 millones de personas respondieron la encuesta sobre cómo era su personalidad y demás, y él guardó esos datos directamente de Facebook, ¿sí? Años después, una empresa británica, que se llama aquí Cambridge Analytica, fue contratada por una de estas campañas, y no solo en esta, sino también en la del Brexit, que fue en la que el Reino Unido salió de la Unión Europea, pues ya vamos para allá, y le dijo, vea, profesor, usted tiene unos datos súper, súper chéveres de gente en Estados Unidos, que llenaron una encuesta y dejaron sus datos, véndamelos, véndame esos datos que ya a mí me sirven para el tema político. El profesor, pues con unos datos ahí de tanta gente, pues se los vendió a Cambridge Analytica, ¿cierto? Una empresa, como les digo, británica. ¿Y qué hicieron ellos? Como en las encuestas ya estaban las personalidades ya armadas de la gente, el origen de la encuesta era justamente entender cómo pensaba la gente, qué pensaba la gente, cómo iba a pensar la gente. Lo que hizo esta empresa que se dedica justamente al análisis, recolección y sistematización de datos, fue tomar esos datos y utilizarlos en la campaña política, fíjense. Entonces, lo que hacía Cambridge Analytica era tomar esos datos y hacer campaña, anuncios, por ejemplo, si ustedes están en Facebook y les sale un anuncio político que tiene que ver con sus intereses. Entonces, a ustedes les gusta mucho, por decir algo, el fútbol, ¿cierto? Y ustedes habían llenado esta encuesta que les digo del profesor universitario en Estados Unidos, la llenaron y Cambridge Analytica les enviaba un mensaje personalizado a través de Facebook con esa información sobre el fútbol para que votara por el candidato. Entonces eran mensajes básicamente personalizados para cada uno de ustedes que les decía voten por este candidato utilizando datos que la gente había puesto inocentemente en una encuesta, fíjense, muy parecida a la que tenemos en BuzzFeed en la pantalla. ¿Verdad? Entonces fíjense hasta dónde llegó en apariencia una encuesta sencilla, determinó las elecciones del país, de la mayor economía del mundo primero y una de las democracias más estables del mundo como es Estados Unidos. Una simple encuesta. A partir de eso se armó un escándalo por dos cosas. Primero, porque entonces la gente se preguntó, bueno, entonces, ¿cuál es la seguridad de Facebook? Si yo pongo mis datos, eso me puede implicar que me determinen a mí por quién voy a votar. Porque se ha demostrado psicológicamente que ese tipo de anuncios personalizados, muy claros, sobre temas que a ustedes les gustan, calan más en la gente. Es decir, los hacen más proclives a tomar decisiones a partir de esos anuncios. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y entonces? ¿Cómo podemos decir nosotros que la elección en Estados Unidos no la determinó justamente una encuesta que se hizo que no tiene nada que ver con una elección y que la utilizaron con esos fines? Se armó un escándalo tremendo. Ustedes pueden buscar si quieren noticias al respecto. Y además el escándalo se volvió más grande por una segunda razón, y es que se demostró que los datos que tenían de estadounidenses en esta encuesta que se utilizó Cambridge Analytica a través de Facebook para mandar mensajes para que la gente votara por Donald Trump, también se los vendieron a otro personaje que aparece en la pantalla, Vladimir Putin, que además seguramente lo han visto por razones tristes en noticias últimamente. Se las vendieron a Rusia y parece ser, según la investigación, que Rusia intervino en las elecciones de Estados Unidos. Fíjense el nivel de lo que llegamos. Empezamos por una encuesta sencilla que ustedes encuentran por internet y llegamos acá. A cómo esos datos que ustedes ponen en internet pueden determinar las elecciones de presidente, además, que son esenciales para toda democracia. Y no solo en esas elecciones, sino que además un país ajeno intervino en las elecciones de Estados Unidos. Y el escándalo está armado todavía. ¿Me entienden? Ahora, pregúntense esto. Ustedes en la definición, en las tres personas que me ayudaron al principio con la definición, me hablaron de elecciones. Quiere decir que ustedes de entrada pensaban que las elecciones eran libres, que ustedes estaban votando de manera libre, que nadie estaba interviniendo, que el mecanismo funciona, ¿cierto? Que el proceso funciona, que su voto va a ser contado. Ahora, si yo les digo este panorama de Cambridge Analytica y de los votos, ¿piensan lo mismo?
¿O piensan más bien que la elección cambió, que se las modificaron, que no fue la misma regla de juego para todos? ¿Me entienden? Hay un problema en la igualdad, clave, que afecta a la democracia y esto se está viendo cada vez más en el mundo. Cómo los datos que tenemos en Internet, cómo estas grandes empresas que manejan datos terminan influyendo en las elecciones a pesar de, a costa de nosotros, es decir, ustedes no eligieron que esos datos se utilizaran con ese fin. ¿Sí? ¿Claros en eso? ¿Alguna pregunta? Si hay una pregunta, profe, porfa, para que Yo te me ayudo, analicemos. Carlos, con eso, que la profesora Andrea tenía levantada la mano, entonces, profe Andrea, si quieres, adelante. Y no sé si Ah, algún estudiante tenga alguna pregunta, vayan alzando la mano y ya les doy la palabra. súper, profe, cuéntame. Gracias. No, profe, pues me parece supremamente relevante lo que nos estás mostrando hasta el momento. Si pudieras volver a la diapositiva del representante del personero, ¿verdad? Benjamín, Me parece que de Benjamín, aquí que tenemos un Benjamín, pero no te preocupes, Benjamín, que esto no es no sobre es ti. él, no es él, ese es un No eres Benjamín tú. imaginario. Ajá. Te quisiera preguntarle algo a los estudiantes que también hemos hablado mucho respecto a la importancia que tiene el Congreso, de las elecciones, que nosotros a veces solemos como ignorarlas, ¿no? Decimos, no, pero lo importante es el presidente y de hecho a veces ni hasta sabemos cómo votar por representantes a la Cámara, por el Senado y demás. Bueno, eso lo hemos visto en distintos espacios. Pero miren aquí, una de las propuestas es limitar el poder de representante estudiantil. Y yo les pregunto, chicos, frente al tema del poder y demás, ¿por qué? ¿Por qué será que eso es peligroso? ¿Por qué será que esas propuestas de, ay, acabemos con el Congreso, acabemos con cualquier institución, que yo sí sé cómo hacer las cosas, que yo sí sé cómo poner en orden la casa, es peligroso? ¿Por qué creen ustedes? Lo hemos debatido mucho en clase, en especial con grado 11, pero quiero saber por qué serán peligrosas esas propuestas. ¿Qué implica que un representante nos diga, vamos a eliminar o vamos a limitar o vamos a quitar tal institución o tal representante? Porque ya vemos que no nos sirve de a mucho. ¿Qué creen, chicos? Ay, perdóname, Carlos, como para No, esto saber allí también es una indagar. democracia, aquí todos podemos hablar. Los escucho, también me interesa mucho esa respuesta a la profe. Bueno, Esteban, cuéntanos. Ya tienes activado el micrófono. Ahí me escuchan. Te escuchamos, Te pero no te escuchamos. vemos. Es que soy desde el celular, no me sirvió el computador. Pero Ok, entonces sí, aquí es del celular. dale. Pues para mí, es decir, quitar esos como organismos que ayudan a la democracia, como ya había dicho anteriormente Carlos, es darle más poder pues en ese caso al personero, o puede ser al presidente si hablamos del país. Entonces, para mí, digamos, si un presidente dice que no va más con el Congreso, es darle toda la opinión del Congreso a él, o sea, es darle el poder autoritario al presidente para, para hacer lo que él quiera y sí, no, o sea, no tener como, como la igualdad que trae la democracia, no tener la opinión de todos los congresistas, que los congresistas son como la voz también del pueblo, por eso hay como diferentes partidos y también hay como, también en el Congreso hay espacio para los indígenas, para los afrodescendientes, eso es como darle, o sea, quitarle la voz al pueblo y como la dictadura de Maduro, como tener el poder autoritario. Súper, Esteban, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos al profe Sergio y después a Sara. Gracias, Esteban. Profe Interesante Sergio, te tema. escucho. Hola, buenos días. No, pues yo realmente ignoro muchas cosas, pero pensaría que como el peligro, porque está mal, radica en que no tendrían como de pronto la misma regulación, el mismo control tal vez. A veces es necesario analizar diferentes perspectivas y no quedarse con solo una. Entonces pienso que el hecho de eliminar este tipo de elementos va a hacer que no exista ese control, no exista como esa segunda o tercera opinión y puedan pues tomarse decisiones que podrían no ser la decisión de la mayoría. Entonces pienso que podría ir por ese lado. Súper, profe. Y Totalmente de ahora Sara. acuerdo, profe. Gracias, profe. Sara, te escuchamos. Y tu cámara, por favor.
Ok, profe, ¿me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Sara. Bueno, parte de lo que dijo el profe también es verdad. Eso le atribuye como más poder al personero, en este caso como bueno, al gobierno en general. Y el pueblo o los estudiantes pierden como representación y participación en lo mismo. También puede llegar a ser de que como no tienen esa misma participación, como dijeron anteriormente, va a ser una dictadura y ya, profe, eso iba a ser todo. Súper, 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 Sara. gracias a todos. Sin duda, fíjense, estamos hablando de que a la larga, cuando ustedes concentran el poder, ¿cierto? No hay nadie que los limite. O que eran las monarquías de la Edad Media, por ejemplo. Un rey que se supone que estaba puesto por origen divino, ¿cierto? Que Dios lo había puesto en ese lugar y cuya decisión estaba por encima de la ley. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba del imperio y la ley? Ahí está. La ley no interesa, la ley soy yo. Letase moi, decía Luis XIV, el rey sol. El Estado soy yo. Aquí no me diga nada de leyes, que la constitución, suerte, Ujú, ¿cierto? La sí. cuestión aquí es, mi palabra es la ley. También suena Sí. como a ranchera, ¿no? Una ranchera que dice lo mismo. Pero el caso es que se entiende. Y qué pena contigo, Carlos. Ahí también, pues, quisiera meter un poquito la cucharada con algo de lo que hemos visto en clase. Es que me parece muy chévere porque hay reflexiones que los estudiantes han hecho. Justamente una vez decíamos, bueno, ¿y será que un solo presidente o una sola persona realmente puede decidir, o bueno, solo un equipo de trabajo puede decidir por el beneficio de 300 millones de personas, de 50 millones de personas? Y también hablábamos un poco de que la democracia también es eso, el debate, la discusión, ¿no? Que haya de cierta forma, pues, oposición. Y pues, claro, con el ejemplo que nos muestras de Cambridge Analytica, también es decir, bueno, ¿cuáles son los motores que nos llevan a decidir, ¿no? Las propuestas, un plan de gobierno o me parece que este es más llamativo porque tiene mis mismos gustos, porque tiene mis mismas preferencias, porque me siento más cómodo, porque le gusta lo que a mí me gusta. Creo que sí hay exactamente, evidentemente, una manipulación y por eso es que es importante evidenciarlo, porque adicionalmente lo minimizamos, ¿no? Pasan muchas cosas en el mundo y como que esto quedó así, Tal no cual. todavía da vueltas, pero no hemos llegado a una conclusión concreta y por eso creo que sí es importante decir, bueno, pasan muchas cosas en el mundo, pero dentro de todo lo que pasa, pasó esto. Entonces, ojo al momento de decidir, al momento de elegir. Ya, Tal eso era cual. todo. Perfecto. No, súper chévere. Chévere que estemos participando ya durante la clase. Les había dicho que la segunda y la tercera historia iban en torno a lo digital, ¿no? Entonces la segunda fue clara, digamos, entendimos que hay un problema en una cosa tan sencilla como esos test de personalidad que aparecen por internet. Hay un problema que subyace ahí, es cómo la democracia tiene que adaptar ese tipo de cosas, ¿cierto? El manejo de los datos, lo que sabe la red, los datos de nosotros, cómo eso lo maneja la democracia. Eso todavía sigue siendo una incógnita que nos seguimos preguntando los politólogos en el mundo, ¿no? ¿Cómo esta vaina, o este tema más bien, termina siendo, digamos, entendido dentro de la democracia, dentro de los mecanismos institucionales? Ahora bien, vamos con la siguiente historia, y para eso otra vez vamos a utilizar la imaginación. Carlos, Les- perdóname un momentico, es Dime, que un tranquila. profe tiene la mano levantada. Dale, profe, ¿cuál Ya es? no te Dime. interrumpo. Profe Leonardo Camargo. Hola, Profe profe. Leonardo, dímelo. ¿Se me escucha? Te Sí, escucho. señor. Bueno, Pero no te vemos. ya activo la cámara. Regálame un segundito. Ok. ¿Sí ahí me ven? ¿Me ven bien? Sí, Te vemos. profe. Te Ok, vemos y te sí, escuchamos. bueno, vale, quería aprovechar que habías tocado el tema de cómo la parte digital afecta un poco las elecciones y pues quería comentar que hace poco justo estaba viendo un caso muy similar, como Facebook, aparte de estas encuestas, hay una que es muy común, aparece en el inicio de todas las personas, es si ya votaste, ¿verdad? Dice, no, pues tales amigos tuyos ya votaron, ¿verdad? Entonces te dice como que, pues presiona si tú ya votaste o no lo has hecho. Esos son unos factores que pueden también afectar los resultados de cualquier elección en cualquier país. Entonces, esto de los datos, curiosamente me estaba viendo un documental hace unos días con respecto a los códigos. Por ejemplo,
no solo puede afectar estas elecciones, sino también algunos derechos de las personas, como tipo vigilancia que están implementando en varios países sobre reconocimiento facial. Entonces, si una persona de pronto, tipo como pasa en Londres, que no quieren mostrar su cara, ¿cierto? Que las cámaras de esos de reconocimiento los vean, simplemente la policía los detiene, pues para preguntar por qué no, por qué se quiso tapar la cara y no le da como el derecho a la privacidad. Entonces, esta parte digital, aparte de afectar, digamos, resultados electorales, afecta otros derechos en general, ¿verdad? Y no se está teniendo regulación, simplemente lo instauran porque sí, porque hay que probar y no se sabe la fuente del código. ¿Listo? Gracias, profe. Ahí se me adelantó, pero vamos para allá, justamente para hablar de eso. Como les Ok, decía, ok. utilicemos un segundo la imaginación. Entonces estamos en el supermercado, en la foto aparece un de uno, por ejemplo. Es muy popular en Colombia. Ustedes simplemente van a un supermercado, ¿cierto? Van a un supermercado tal vez con sus papás y demás, bueno, lo que sea. Ustedes compran determinados, no, compran unas salchichas, compran arroz, compran el mercado de la semana, básicamente, ¿cierto? Para tener ahí en la casa. Sí, que además se volvió esto muy famoso durante la pandemia, ¿no? Porque comprábamos cantidades grandes de todo y ya vamos a ver por qué. Ustedes compran tal, llegan a sus casas, ¿cierto? Y les empiezan a llegar unos mensajes a su celular del gobierno. Le están diciendo, primero, gracias por haber comprado en el de uno de tal lugar a tal hora. Gracias por su estancia de 15 minutos exactos en la tienda de uno de tal sitio. Ah, bueno, chévere. Y además les está diciendo, el producto que usted compró es de tal lote, ¿cierto? Y tiene una fecha de vencimiento de tal día. Ah, bueno, mira, me está dando una información interesante sobre la comida, que tal vez yo a veces uno olvida mirar las fechas de vencimiento, ¿cierto? Entonces el gobierno me está recordando eso. Adicionalmente les dice que ustedes pagaron con un billete de 50.000 o un billete de la gran denominación en cualquier lugar, ¿cierto? Les dice cuánto les dieron de cambio, quién los atendió, ¿cierto? Y adicionalmente les dice que ustedes ya están registrados en un circuito cerrado de cámaras con un tema de una inteligencia artificial que registra su rostro y la próxima vez que venga les va a hacer recomendaciones directamente al celular sobre los productos que compra. Ahí ustedes dicen, uy, chévere, mire, fíjense, el gobierno me está facilitando la vida. Podría decir eso uno, ¿cierto? Chévere. Pues hay cosas, digamos, que deberíamos pensarlo por segunda vez. Pongamos ese ejemplo ahora en un sitio como China. ¿Qué pasó en China, por ejemplo? Durante la pandemia, lo que hacía el gobierno chino era tener una base de datos como esa de que les estoy contando, de que ustedes registran todo lo que hicieron durante el día, durante el supermercado, lo registraban en una base de datos. Y lo que hacía era decirle a la gente, no, usted estuvo cerca de un contagiado con COVID, por favor aíslese, ¿cierto? En apariencia nos está facilitando la vida un montón, ¿cierto? Nos está dando datos interesantes, nos está dando recomendaciones, en apariencia es más seguro porque ya hay una rutina, ¿cierto? Ya saben cuándo ustedes van a ir, qué van a comprar, generalmente con qué pagan. Pero hay un problema y es que, ¿qué pasa si esos datos terminan en un gobierno que no es democrático? Es decir, en el cual las libertades, los derechos se limitan, como es en el caso chino. China no es una democracia desde el punto de vista político, ¿cierto? Hay un partido, un solo partido que administra la vida de la gente. Desde el mundo político, las elecciones son más bien una pantomima, digámoslo así. No hay una democracia, ¿sí? Hay una gente que organiza el país. Y el resto de ciudadanos está subsumido a esa voluntad de ese grupo gigante de personas que eligen, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando todos esos datos son utilizados más que para facilitarte la vida, para controlar tu vida? Para evitar, por ejemplo, que tú hables más del gobierno. Entonces, como ya tienen todos esos datos, para lograr esos datos tuvieron que haber, digamos, metido una aplicación en tu celular y esa aplicación además no solo te da la ubicación y demás, sino que también graba tus llamadas, puede ser. Descarga tus chats de WhatsApp, ¿cierto? Eso el gobierno lo puede utilizar. Entonces, si tú dices en un chat, no, es que este gobierno no nos deja participar porque no es democrático, al día siguiente o a las 2 horas llega la policía a detenerte porque estás hablando mal del gobierno.
¿Y quién puede evitarlo? Nadie, porque los derechos, las libertades están limitados. Entonces, fíjense, una cosa que parecía tan chévere, tan armoniosa, pues ellos me están haciendo recomendaciones, me están ayudando con mis datos en la era digital, mis chats, todo. Yo simplemente tengo que bajar una aplicación, fíjense. Entonces, bajo una aplicación y ellos me ayudan con todo eso, pues chévere. Puede terminar también en detrimento de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entonces con esos datos? Fíjense, otra pregunta que quiero que se hagan. Y volvemos a nuestro candidato Benjamín. ¿Qué pasa entonces? En ese caso que les cuento de China, llevémoslo al colegio. ¿Qué pasa entonces si Benjamín, que era nuestro personero, candidato a personero, tiene acceso a los datos del colegio, a las bases de datos del colegio, dónde viven ustedes y las puede manejar a placer? Ahora se ve aún más peligroso Benjamín, ¿no? ¿Qué pasa si tiene acceso a eso? A cómo se llaman sus papás, a lo que les gusta a ustedes, a sus récords académicos. Grave, ¿cierto? Y de nuevo, es más grave aún porque ustedes ya saben que en este mundo moderno, todo el tiempo estamos dando datos en todo lado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que Benjamín no tenga acceso a esos datos? Parte de la respuesta también tiene que ver con el imperio de la ley, ¿se acuerdan? La constitución y las leyes están por encima. En una democracia se supone que hay medidas para que esto no pase. Listo, y entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos con el caso anterior? ¿Lo ven? Hay cosas que todavía estamos debatiendo que ustedes deben ser conscientes de eso, justamente para tomar mejores decisiones. Ahora bien, con eso no estoy diciendo que ustedes se vuelvan pues paranoicos con el tema de los datos y demás. El Internet, la era digital también le ha servido un montón a la democracia. Por ejemplo, si ustedes entran a Twitter, tienen la capacidad de enterarse de las cosas que pasan en Colombia y en el mundo fácilmente. Y eso no pasaba hace 100 años. La gente se demoraba las cosas pasaban y a la semana la gente se enteraba que pasaban. Porque el mecanismo de comunicación era lento, eran los periódicos, tal vez. O un mensaje de telégrafo, una llamada en teléfono donde había, ¿cierto? Ustedes no, ustedes en una democracia moderna pueden enterarse de las cosas rápidamente y eso les permite también hacer control más rápidamente. No, ¿cómo así que el presidente va a tomar esta decisión? No. Salgo a marchar con un grupo de amigos que tengo en contra de esa decisión, que es legítimo en una democracia marchar, pedir por los derechos, por el cumplimiento de la Constitución es legítimo. Y tal vez las redes sociales han permitido eso, justamente que hay una inmediatez en el control, en la información, en lo que pasa en lo público, en el debate público, ustedes se pueden enterar más rápidamente. Y eso es una ventaja, ¿cierto? Lo mismo, si el gobierno quiere consultar con los ciudadanos, lo que sea, cualquier decisión pública, también puede utilizar los mecanismos digitales. Tal vez el voto no, digamos que con el voto electrónico todavía hay un debate en el mundo, justamente por hechos como este, fíjense, si en una democracia establecida como Estados Unidos pasó lo que pasó, ¿qué pasa si ponemos a la gente a votar desde los computadores? No hay ninguna garantía todavía real en ese tema. Y en eso todavía estamos debatiendo en la academia sobre cómo logramos digitalizar la democracia, ¿sí? Pero digamos que la ayuda a tomar decisiones, a que ustedes bajen documentos públicos, a que bajen qué se está debatiendo en el Congreso, ustedes pueden verificar eso en cualquier Congreso del mundo se está publicando, pues en una democracia, quiero decir, pueden y eso es chévere. La era digital los ha llevado a ustedes también, nos ha llevado a todos a entender el Estado más cercano, a entender las noticias que pasan en el acontecer público todos los días más cercano, y eso es una ventaja. Entonces, por eso les digo, no es que nos volvamos un paranoicos de los datos porque vea lo que pasó, sino más bien saber utilizar eso, ¿cierto? Saber en dónde están mis datos, en dónde los pongo, leer cuáles son las políticas de privacidad de los datos. Siempre le pregunto a ustedes, ¿les estaría interesado en que sus datos se compartieran con terceros? Podemos empezar por ahí, por fijarnos en ese tipo de cosas. Porque es que eso ya no es un debate privado, ya no es decir si usted dio o no los datos para que lo llamen a ofrecerle, no sé, una tarjeta de crédito, un videojuego nuevo, sino que ya estamos hablando de cosas públicas, de que sus datos están siendo utilizados para tomar decisiones públicas. Y ahí ya el tema se vuelve más complejo. ¿Se lo ven? Entonces mi invitación con estas dos historias, como les decía, la segunda y tercera historia de la era digital que transformó la democracia, es también a ser muy responsables con las redes sociales, ¿cierto? Muchos de ustedes solamente tendrán la supervisión de sus padres, pero en algún punto, más adelante, cuando ya estén preparados y demás, ustedes tendrán que lanzarse al mundo digital solos, a entender como adultos la información que ven en las redes sociales. Y eso implica una responsabilidad. Ahí sí lo llamaría yo la paradoja de Spider-Man, a quienes les gustan los superhéroes, ¿no?
Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Y entrar a la era digital, hablar de las cosas públicas en la era digital, es una gran responsabilidad, es un gran poder. Y eso implica de ustedes una gran responsabilidad. ¿Listos? Entonces pregúntense Em, de nuevo, ¿qué pasa si Benjamín tiene acceso a los datos? Una pregunta sencilla. Dime, profe. Qué pena, profe, tenemos manitos levantadas. Entonces, profe Sergio, te escuchamos. Gracias. Sí, no, te quería hacer una pregunta, Carlos, desde tu perspectiva personal, ¿qué hábitos tienes frente a esta situación? Porque digamos que el tema así de cómo a veces se obtiene la información y se vuelve pública es poco regulada, ¿no? Realmente, digamos, me ha pasado que voy a una Total. tienda, compro, no sé, una botella de agua y ya me llega por WhatsApp una invitación para algo, ¿sí? O pago toda esta parte de salud y demás, y me llegan invitaciones por WhatsApp para otro tipo de empresas, y se nota, o sea, es evidente que hay un manejo detrás de cuerdas de toda nuestra información, y realmente, pues cualquiera tiene acceso a todo. Uno se presenta a una Claro. universidad y ya todos tienen acceso a eso. Entonces, de pronto, ¿tú qué hábitos o qué estrategias puedes recomendar frente a eso para que pues tengamos más cuidado? Porque también a veces es difícil como estar leyendo para cada cosa 4 o Claro. 5 hojas de términos y condiciones. Entonces, personalmente, ¿qué sugerirías? Lo que yo hago, obviamente hay unos imponderables, es decir, hay unas cosas que uno no controla y es que no sé si les ha pasado a ustedes, estudiantes, profes también, que ustedes están hablando de algo con alguien, de algún tema, de una marca y a los 2 días les llega la información a sus correos sobre la marca o les llega un mensaje de texto y uno dice, ay, caray, esto es magia, ¿cómo supieron? ¿Cierto? Y la cuestión ahí es que casi todas las plataformas tecnológicas hoy en día tienen mecanismos de rastreo de la información, ese tipo de cosas y es difícil. Hay algunas, y es lo que yo hago generalmente, que te preguntan, que dentro de su política de privacidad de los datos, preguntan si permite que esto lo comparta con terceros. Yo siempre les pido y les pongo ahí en el formulario que no la compartan con terceros. ¿Sí? Esa información es mía, no quiero compartirla, no me interesa la publicidad. Otra cosa que es muy útil también y que lo utilizan también es el tema de los correos. Los correos masivos de spam, que son promociones, que son todo el tiempo y demás, ¿sí? Que además se deshumanizó, ya no es una persona la que nos escribe cordialmente que hagamos algo, sino es una máquina que nos manda publicidad. Le hago on and roll, es decir, que no me envíe más. Hay formas en las que ustedes pueden entrar y dejar que esa empresa, esa marca, deje de enviarles correos masivos, ¿sí? Además, porque ustedes se dan cuenta, en un correo normal les llegan 50 mensajes todo el tiempo y los 50 mensajes son de publicidad. Entonces, eso también es como un tema de mental, ¿no? De limpieza mental, de que no me lleguen tantas cosas. Eso haría yo en la primera parte, pero hacia el final de la charla vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a leer un decálogo del buen demócrata y vamos a hablar de eso, profe. Entonces, no quiero Gracias. adelantarme. Listo. Perfecto, no, 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 perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más? Eh, ¿Otra persona que hablemos? Con eso hacemos economía del tiempo. sí, no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios. Yo vi que Esteban habías levantado la mano previamente. No sé si quieras volver a Eh, participar. sí, pues, o sea, tenía como una duda así súper, súper normal, que fue que en algún momento dijiste como que por eso, o sea, por hacer malos comentarios sobre, sobre algún presidente o sobre algo, pueden que te lleven como a la cárcel o pues te pueden dar un juicio o algo así, pero digamos, estos días vi como una noticia que los manes estaban burlando de un montón de cosas así súper súper malas, pero pues a los manes no les pueden hacer nada por lo de la libre expresión y que es humor y que toda la vuelta, entonces, pues me parece que en algunos casos como que sí tiene que cambiar esa parte. Claro, digamos que hay un debate que también se está haciendo y es cuál es la línea entre la libertad de expresión y el respeto, ¿no? Es decir, una cosa es que ustedes hablen mal de un gobierno y decir, no, yo me siento oprimido, no me están respetando mis derechos, que están en todo su derecho a hacerlo. Y otra cosa es tratar a las patadas a otra persona, a otro ciudadano, ¿sí? Es difícil porque además somos humanos y la humanidad implica también a veces que uno tenga rasgos de ira y demás. Es otro debate, pero es entendible. Y ese debate todavía está, es decir, ¿cuál es la línea entre la injuria, es decir algo, alguna cosa sobre una persona y que esta persona lo demande por decir eso, y mi libertad de expresión que yo puedo decirlo, ¿no? Ese debate que tú tienes en este momento se lo están haciendo también las democracias, ¿cierto?
Y se lo están haciendo en este momento los juzgados, los estrados judiciales también se lo están haciendo. ¿Cuál es el límite, no? Uno podría decir, no, el límite es tal vez cuando ya usted entra a criticar personalmente a alguien y no la institución. Es decir, yo estoy criticando al presidente en tanto es presidente. Es que el presidente me está quitando los derechos, es que el presidente está tomando malas decisiones, es que el presidente está haciendo tal cosa. Y otra cosa es decir, no, es que el presidente es feo. No, es que el presidente, eso es diferente, ¿sí? Ahí no estamos atacando al presidente, sino a la persona que está en el presidente. Entonces mi sugerencia ahí es más, fijémonos en eso. Si vamos a utilizar la libertad de expresión en pro de la democracia, hagámoslo para opinar sobre los debates públicos y sobre lo que implican las instituciones, no las personas. Sí, es por ahí la cosa, me parece a mí. Ahora, ya a un nivel menor, como en el caso que tú mencionas, que lo conozco, sé de qué caso me estás hablando, pues sin duda eso puede herir sensibilidades, es decir, hay un humor que tal vez ya se salga un poco del marco de la libertad de expresión. Eso no lo tenemos que definir nosotros, sino lo tiene que definir un juez que es el que interpreta la ley, ¿no? Y que es el que obliga a que se cumpla de una manera u otra. Eso es una obligación de los jueces, que también son parte esencial de la democracia, además, ¿no? Eso valga decirlo. ¿Me vas a decir algo, profe? Sí, te tengo otra pregunta, pero también para pues recordar la invitación que nos hace aquí el profe Sergio y pues para que participemos, ¿no? Tratemos de resolver la pregunta, ¿qué pasa si Benjamín, el, el personero del ejemplo, ¿no? Tiene acceso sin restricción a la base de datos del colegio? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? ¿Listo? Como para dinamizar un poquito más y que nos regalen un poquito más de tiempo. Y Carlos también te tenía una pregunta, de pronto para que pues, los chicos lo tengan más claros. Porque, bueno, a tu criterio, países como China, como Venezuela, no son democracias, pero aún así vemos que en sus transmisiones salen diciendo que viva la democracia, que prevalezca la democracia. Entonces, y vemos que hay votaciones, vemos que la gente va y vota, vemos que la gente elige. Pero a tu criterio, y digamos que sin recurrir a estas teorías de conspiración, porque no son democráticos, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué más elementos encontramos en la democracia para poder identificar, uy, miren, este país como que no es tan democrático a pesar de que hayan elecciones? Claro, listo. Si quieres empiezo por eso último. Sí. Y después escuchamos a Sara que levantó la manito. Listo. Y luego va Sara. Primero te respondo y luego va Sara. La cuestión ahí es, si lo pensamos desde el punto de vista minimalista, es decir, una democracia en los mínimos, la mínima definición de democracia, entonces si hay elecciones hay democracia. Pero ya como les dije en la definición inicial, la cosa no es tan minimalista como parece. Es decir, las elecciones tal vez no bastan. Y el caso de Venezuela y China, tal vez, China tiene unas elecciones por ahí subnacionales, bueno, es otro debate, pero tiene unas elecciones. Sin embargo, en Venezuela también. Sin embargo, lo que uno ve es que esas elecciones no son libres, ¿cierto? Los procedimientos mediante los cuales hacen las elecciones han cambiado y los cambia el presidente de turno o el primer ministro o el líder, cambia esas normas de juego de las elecciones justamente a favor de su grupo político, ¿cierto? No hay una libertad absoluta. Fíjense también pensando en los datos. Esta gente, el gobierno tiene tanto control de la gente que puede también determinar cómo vota la gente y le hace una obligación votar. Entonces la pregunta no es solo si hay elecciones, sino también si las elecciones son libres, justas, imparciales, ¿cierto? Por ese lado las elecciones. Ahora, si tú lo amplías un poco y me hablas de imperio de la ley, me hablas de derechos y libertades, también están restringidas. ¿Qué pasa si yo salgo a marchar en China en este momento porque quiero una democracia o porque quiero que se liberalice algún tema? Seguramente te van a un tema de represión. Y ahí es donde la cosa ya cambia, ¿cierto? Ya uno dice, no, esto no es una democracia. Y la otra parte de la pregunta, entonces, ¿por qué esta gente sale a decir que son democracias? Porque a pesar de que no son democracias, sí están en un sistema internacional, es decir, un conjunto de países que sí son democracias y que tienen que interactuar con ellos. Entonces, lo que tienen que hacer es mostrar al mundo, como sea, con comerciales ficticios, con hechos ficticios, que sí son democracias, que la gente es libre, para poder interactuar en el sistema, porque la mayoría de países son democráticos. ¿Cómo hace China entonces, por ejemplo, para hacer un intercambio comercial con la Unión Europea, si no muestra que hace un respeto por los derechos civiles y políticos? Le toca mostrarse hacia afuera como un país democrático. Pero ustedes que ya entienden eso, ya pueden ver un poquito más allá. Pueden decir, no, él me puede decir que es democrático en lo que quiera, como también pasa en Venezuela,
Pero yo ya sé que no lo es porque hay represión, hay una limitante a las libertades, los derechos políticos están limitados, las elecciones no son libres, justas, imparciales, las normas de juego de las elecciones están cambiando todo el tiempo, ¿cierto? Ahí la cosa es diferente. Una cosa es que me muestren a mí internacionalmente que soy una democracia y otra cosa es que sabemos que internamente la cosa no es tan cierta, ¿sí? Ahora sí, Sara, ¿seguía Sara? Sí. Sí, señor. Bueno, yo te tengo ya como tres preguntas. Bueno, la primera era, pues, con lo que nombraste, cierto, de China, y que se ve que no son democráticos como en Venezuela. Si nosotros como estudiantes así normal nos das a entender y darnos cuenta de que no son democráticos, ¿por qué, digamos, la Unión Europea, digamos, los tienen como democráticos si ellos deben saber aún más que no son democráticos? Muy buena pregunta, y ahí es un tema un poquito más avanzado en el asunto, y es que ellos saben que no son democracias, ellos saben que hay un irrespeto a los derechos humanos, que hay libertades civiles que están limitadas y demás. Sin embargo, China sigue siendo la segunda potencia económica del mundo, ¿cierto? Y la Unión Europea como bloque económico pues tiene que ponderar eso. Obviamente hay unas restricciones enormes. Para China y para Rusia, por ejemplo, hay unas limitaciones, unas restricciones y unos castigos, sobre todo Rusia con la guerra en Ucrania le han puesto muchas restricciones económicas, ya no pueden exportar a determinados lugares. Sí hay restricciones, pero obviamente en un mundo globalizado como en el que estamos, se tienen que hablar por algunos lados, ¿cierto? Porque la economía llama a eso, no podría decir eso, es como eso se llama más bien una teoría realista de cómo funciona el mundo. Eso lo van a ver si alguno de ustedes quiere especializarse en relaciones internacionales en el futuro, se van a dar cuenta de eso, de que en el realismo, en el mundo realista, van a seguir interactuando a pesar de que ellos sepan que no son democracias, ¿cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, Corea del Norte. Corea del Norte tampoco es una democracia, además es un país hermético, no tenemos idea de lo que pasó ahí. So, ustedes pueden meterse a internet y encontrar datos, por ejemplo, de lo que pasó en el COVID en el mundo. Otra característica de la democracia, ¿no? La transparencia de la información. Se supone que ustedes podrían acceder a todo ese tipo de cosas. En Corea del Norte no tenemos idea qué pasó con el COVID realmente, porque no hay una cifra publicada y demás. Y con este país, como es tan hermético, sí no hay relaciones casi económicas. Muy pocos países comercian con Corea del Norte, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, más allá de si no es democracia y no, también es un tema de intereses, de que cómo los bloques económicos entienden a los demás países, más allá de si son democracias o no. Pero como te digo, hay restricciones. Estados Unidos y China viven una relación tensa todo el tiempo. Fíjense lo que pasó con los celulares Huawei, porque además se demostró que los Huawei estaban también tomando información de la gente que los tenía en otros países, no solo en China, ¿cierto? Entonces Estados Unidos tuvo una pelea enorme con Huawei, Google le quitó el soporte a los dispositivos Huawei, ¿cierto? Hay un debate grande sobre el tema, o sea, entiendo la pregunta y espero haberla contestado más o menos. Sí, profe, gracias. Y una última era cuando nos explicaste lo del uso de datos de Donald Trump. Entonces, Sí. pues, ¿cuál es el límite de uso como en las campañas y en ese tipo de uso de datos, sí? Como moral o legal. Uy, qué buenas preguntas me estás haciendo. O sea, me has puesto también a pensar a mí. Eh, Realmente, como esto es un tema que todavía estamos entendiendo, es decir, todavía estamos entendiendo que las campañas pueden utilizar datos y demás, todavía no estamos preguntándonos sobre la regulación, ¿sí? Todavía es difícil. Si tú lo pones desde el punto de vista moral, claramente hay decisiones que se pueden tomar o no. Y esta era una que no se debía tomar. O sea, era claramente no ético haber usado los datos de la gente que lo utilizó con un propósito para utilizarlos en una cuestión política. Y además con unas cosas avanzadísimas de psicología política, de cómo la gente va a reaccionar, unas cosas avanzadísimas que la gente no estaba dispuesta a hacer cuando llenó la encuesta al principio del profesor, ¿cierto? Entonces yo creo que ese debate todavía se está dando, esa pregunta que tú tienes todavía la tenemos en la academia y es, ¿cómo regulamos eso? O sea, tenemos que meternos a las campañas políticas para regular el tema de los datos, de cómo lo manejan, de cuáles son las estrategias de campaña. La respuesta yo creo que va por el sí. Fíjate, después de eso hubo un control porque, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, le tocó ir a hablar al Congreso de los Estados Unidos. Hubo un control a él y le tocó dar la cara diciendo, bueno, ¿y usted cómo permitió que esos datos terminaran en manos de Cambridge Analytica y que eso formara parte de la cuestión con Donald Trump?
Entonces la democracia está diseñada para ese tipo de controles, pero sin duda yo creo que tenemos que pensar desde ya, seguramente ya hay casos en los que tenemos que regular eso, es decir, crear leyes, regulaciones que permitan que los datos no terminen en la política o cómo regulamos eso, ¿sí me entiendes? Pero que hay un control en las democracias sólidas, hay un control a eso. Caso Zuckerberg, que además de una de las empresas más ricas del mundo con más poder, le tocó sentarse ante el Congreso de los Estados Unidos a dar la cara y decir, bueno, ¿usted cómo permitió esto? ¿Cuáles son las medidas que está tomando Facebook para evitar eso? También el debate, ¿no? entre el mundo público, el Estado y las empresas privadas, ¿no? Fíjate que hemos hablado de Cambridge Analytica, Facebook, que son empresas privadas, pero las empresas privadas tienen un papel esencial en lo público, como ya vimos en las elecciones, por ejemplo. Entonces el Estado también tiene que entrar a regularlos, ¿verdad? Entonces por ahí yo creo que va la cosa. Buenísimas tus preguntas. Profe de sociales, póngale ahí un puntico a ella en las Súper. clases porque muy Ah, bien plantea ella, esas preguntas. ella es excelente, como todos. Ya, Solo que chévere, hay unos que chévere. son bastante tímidos, pero bien, súper gracias, Sara. Excelente. Bueno, entonces si quieren continuamos. Con eso, como les digo, hacemos una Sí, sí, sí. economía del tiempo. Ahí sí algo Por en el chat cierto, están dando las respuestas. solo para dejarles saber, hay varios estudiantes que están dando opinión en el chat, Carlitos, por si quieres mirarlo, y que tenemos tiempo, no hay afán. Listo, perfecto. Bueno, Igual hay que han Gracias. registrado, yo no puedo verlo en este momento en el chat, pero igual yo el chat queda registrado incluso luego de la reunión, entonces yo puedo ver las respuestas porque sí me interesa conocer cómo están pensando ahora los jóvenes. Bueno, yo me considero joven claramente, pero ellos son más jóvenes y son plenamente de la era digital, entonces me interesa mucho. Ahora bien, Súper. pensémoslo ahora a través de una cuarta historia y es que ustedes lo dijeron en las respuestas del principio y es que nosotros damos por sentado la democracia. Los que nacieron en Colombia y la mayoría de los que nacieron en América Latina, sí, sin duda, nacieron en democracias. O los que nacieron en Estados Unidos, en Europa, nacieron en democracias, en la mayoría de los casos. Entonces ya damos por sentado que la gente va a votar, que hay libertades, que hay derechos, ¿cierto? Eso lo damos por sentado. Y lo que nos está mostrando el mundo actual es que cada vez, y es una cosa gravísima, cada vez la gente no está tan contenta más con la democracia, ¿sí? Les te están preguntando, ¿será que a mí la democracia sí me sirve o no? Piénsenlo, por ejemplo, de nuevo en los casos latinoamericanos. ¿Cómo puedo decir yo que la democracia le está sirviendo a gente que ha sido víctima de la violencia, por ejemplo, tanto de conflicto armado como en el caso colombiano, como violencia en las ciudades, que es como la foto que les traigo y demás? ¿Cómo puedo decirle yo a esa gente que la democracia sí está funcionando si ella siente que no porque le ha pasado este tipo de cosas? Si se supone que la democracia me garantiza mis libertades y demás, ¿cómo explico tantas cosas que ustedes también conocen y pasan en la América Latina? Y es que cada vez más, y eso en el mundo ha pasado, no solo en América Latina, piensen, en Europa también, la gente está inconforme con la democracia. Piensan que tal vez la democracia les falló. En muchos casos, no en todos. Ya vemos que la democracia es una cosa que hay que proteger, pero hay gente que no lo siente así. Mucha gente, cada vez en el mundo están pensando, no, a mí no me están sirviendo lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Con la democracia. Fíjense con estas dos encuestas que les traigo. Una tomada del Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a nivel América Latina sobre la satisfacción con la democracia, ¿cierto? Y otra que, digamos, ejemplifica más o menos lo mismo, pero los clasifica según los países, ¿cierto? Fíjense que la línea azul, que dice que la democracia es preferible, entonces usted llega y le pregunta a la persona, arriba está la pregunta que le hacen, usted dígame, ¿la democracia es preferible o le da igual o piensa que está en un gobierno autoritario? Fíjense la respuesta, fíjense que la línea azul que indica la democracia es preferible ha venido bajando. De 63 en el 2010 estamos en 49 en el 2020. Seguramente hay una versión más actualizada de esto, pero eso nos dice algo, porque ya menos gente cree que la democracia es preferible. Uno dice, no, pero es un porcentaje pequeño, pero eso nos tiene que decir algo, fíjense, ¿verdad? Fíjense en los países. Porcentaje de personas que afirman sentirse muy satisfechas o más bien satisfechas con la democracia. En un país como Uruguay, 57% de la gente pensó o, digamos, opinó, dijo que estaba satisfecha con la democracia. Pero fíjense en Brasil, 13% de los encuestados. El Salvador, Perú, 16%. Colombia, 17%, dijo que estaban satisfechos con la democracia en el año 2017. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué pasa ahí?
O sea, la democracia en teoría, como se los dije, funciona perfecto, es chévere, es bonita. O sea, cuando ustedes les hablan de libertad y derechos, de elegir y ser elegidos, del respeto a la imperio de la ley, suena chévere, pero entonces a la gente no le está llegando ese mensaje o la democracia no está funcionando como debería, ¿cierto? Y es un debate que se está dando en este momento en el mundo. En Europa también los europeos también están pensando, la democracia como que ya no nos sirve, elijamos tipos de gobierno alternativos a la democracia, ¿sí? Y se los digo, tal vez la democracia no es el mejor sistema de gobierno que existe, pero es el que mejor hemos inventado hasta ahora. Y eso uno lo puede ver ejemplificado en muchos lugares y por muchas teorías. Hasta ahora es el mejor sistema que nos hemos inventado, que respeta al ser humano, que respeta su calidad de humano dentro de la política y demás. Que en el futuro de pronto, con todos estos temas de la inteligencia artificial, nos inventemos otra cosa más chévere, no lo sabemos. Pero la democracia es el mejor que nos hemos inventado hasta ahora. Y es grave entonces que la gente, sobre todo en América Latina, esté pensando entonces que la democracia no le está sirviendo, que no se siente satisfecho con la democracia. ¿Eso qué quiere decir? Que como ciudadanos que elegimos representantes, ¿cierto? Que van a tomar decisiones públicas, y como ciudadanos que tenemos voz y voto en las decisiones públicas, tenemos que hacer cambios. Tenemos que pensar cómo hacer que la gente se sienta más satisfecha con la democracia. ¿Cómo mejoramos la democracia de nuestros países? Eso no es una tarea sencilla, fíjense. Por eso ser político es una carrera para toda la vida, casi. O sea, ustedes eligen ser políticos y tienen que meterse ahí para pensar los debates públicos, ahí sí con un tema de ética, que era lo que hablábamos con Sara, que ahorita hablábamos. ¿Qué pasa Antes de que continúes, Dime. Carlos, perdóname, te molesto para darle la palabra al profe Daniel, que tiene la manito levantada, no sé si Dale, nada, quieras. sí, tranquilo, cuéntame. Sí, profe, muchas gracias. Hola, profe Carlos. Sí, ese es el profe Carlos Andrés. Sí. Listo, profe Carlos, perfecto. Gracias, profe Andrea, profe Sergio, chicos, un gusto vernos de nuevo por acá. Profe, te tengo una pregunta muy buena, ya que estás acá tocando el tema de las democracias y las libertades individuales, que es un derecho, digamos, una máxima de la democracia pensada hace mucho tiempo así. ¿Cómo podemos pensar, profe? Y es una pregunta que me surge de acuerdo ahorita al contexto mundial. ¿Cómo podríamos pensar dentro de la democracia estos personajes que ganan con discursos autoritarios que de la misma manera, contradictoriamente, amenazan la misma democracia, ¿no? Tenemos el caso de Giorgia Meloni, que ahorita llega al poder en Italia y vemos una ola de políticos que suben con la democracia, pero con discursos pues que pueden llegar a amenazar la misma democracia. Profe, ¿cómo podemos pensarnos ese fenómeno político? Chévere tu pregunta. Ahí nos toca volvernos un segundito. Por aquí va la cosa. Aquí. Es decir, fíjate que la primera historia hablamos de que la democracia tiene un problema que está dentro de ella misma, y es que uno, al poder elegir a cualquier persona, puede elegir personajes que vayan en contra de la misma democracia, ¿verdad? ¿Cuál es la cuestión ahí? La democracia misma tiene que reaccionar a ese tipo de personajes. Te lo pongo en varios ejemplos. Desde el punto de vista de los partidos políticos, entiéndase, ustedes seguro ya vieron una clase sobre partidos políticos, pero entiéndase los partidos políticos como la agrupación de personas que quiere llevar a determinadas personas a cargos de poder, ¿cierto? Y esa agrupación de personas técnicamente comparte una ideología, comparte una visión del mundo, unas estrategias de la política, ¿cierto? Y hacen un partido político. Ese partido político también tiene una función social, y es la de frenar de entrada a aquellos candidatos que ellos entiendan que no le hacen bien a la democracia, ¿sí? Los partidos, eso se llama una función de gatekeepers. Es decir, el partido también tiene que entender qué candidatos entran al partido, les piden un aval para llegar al poder, y esa determinación ya es un primer filtro, se lo es. Ya es un primer filtro, ya decir, ese candidato me está diciendo que va en contra del imperio de la ley, que va a desmontar la democracia, como partido no le doy el aval. Es decir, no se puede presentar a las elecciones, al menos por este partido. Y eso deberían hacer todos los partidos, ¿verdad? Primer filtro. Un segundo filtro es justamente un tema de cultura política. Si la gente tiene metido el tema de la democracia, y por eso es tan importante que ustedes den este tipo de charlas en los colegios, si los muchachos entienden por qué es importante la democracia, en qué se basa la democracia, son menos susceptibles a votar por este tipo de personas. Quiere decir que sea un segundo filtro durante las elecciones. La gente no le va a creer a una persona que me habla de desmontar la democracia, que es muy difícil porque es que este tipo de populistas, llamémoslo así, de caudillos, llamémoslo de otra manera para que lo entiendan los muchachos, aprovechan momentos también de crisis.
La gente está cansada, puede ser con la democracia, como les estoy diciendo, la gente está cansada con la economía, porque estamos en crisis, la gente está cansada de muchas cosas y aprovechan eso para llevar este discurso que en apariencia no debería ser aceptado por ser antidemocrático para llegar al poder. Entonces, crear ciudadanías libres, informadas, que entiendan cuál es el valor de la democracia y que tenemos una obligación como ciudadanos de defenderla, es clave y es un filtro también que tienen ustedes con nosotros como profesores que utilizar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya la etapa donde los muchachos que están aquí presentes van a entender más eso es esta. Ya en la universidad ya van a tener otro tipo de ideas, van a consolidar las ideas. Pero si ellos salen del colegio, y es una cosa que me encantaría que ustedes tuvieran, muchachos, después de esta charla, si ellos entienden la democracia como un valor que tiene que ser defendido, ya, estamos haciendo algo para que este tipo de autoritarismo no llegue al poder. ¿Listo? Y para terminar de responderte la pregunta, también volvemos al ejemplo, a un ejemplo reciente en América Latina. Personaje que se llama aquí Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un país centroamericano. Y miremos dónde está El Salvador. No aparece El Salvador en esta. Sí, fíjense que El Salvador, en satisfacción en la democracia en el 2017, aparecía de penúltimo, 15%. Y parte de eso, como les digo, la crisis la aprovechan estos personajes que quieren destruir las reglas de juego democráticas, las utilizan esta gente. ¿Qué está haciendo Nayib Bukele en El Salvador? Él fue elegido con un discurso de seguridad, básicamente. Con un discurso primero de seguridad, de poner orden en la casa, de juventud, ¿no? Es una persona muy joven que llega a la presidencia, como refrescar el sistema político salvadoreño. Básicamente era como el mensaje que transmitía Nayib Bukele. Y ya en el poder, este personaje, este presidente, lo que ha hecho es enviar a los militares al Congreso, tratar de cerrarlo, utilizar medidas de seguridad que incluso rayan con el detrimento de los derechos civiles y políticos de la gente. ¿Sí lo ven? Y la gente votó por él. Y si ustedes se van a El Salvador, es tremendamente popular. Es decir, si ustedes a una persona en El Salvador le preguntan cuál es su visión de Nayib Bukele, van a decir, no, me encanta, está haciendo lo que hay que hacer. Pero entonces ya vimos cuál es el problema de eso, ¿no? ¿Dónde queda la democracia? Nayib Bukele va a dejar el poder cuando se termine su mandato, que es otra de las variables claves de la democracia, la alternancia en el poder, que no se quede la misma gente en el poder todo el tiempo. No lo sabemos. Y los derechos civiles y políticos de la gente que salió hace poco incluso en un discurso diciendo, no, pero es que nosotros hemos entendido siempre los derechos humanos solo en los prisioneros, que son básicamente las maras y todo este grupo de delincuencia, sobre todo ciudadana, que afecta a los países en Centroamérica y que ha sido muy duro con ellos, hay un montón de encarcelados y demás, y la gente lo está criticando por eso. ¿Dónde están los derechos humanos de la gente que está encarcelada, que siguen siendo ciudadanos, a pesar de sus delitos? La justicia tendrá que juzgarlos, pero él como presidente no puede juzgarlos de antemano y quitarles derechos civiles y derechos humanos en general. O sea, hay un debate, ¿cierto? Chévere, la gente lo quiere mucho y demás, pero, ¿dónde está la democracia? ¿Qué falló? ¿Cómo llegó este personaje al poder entonces? Uno podría decir, el partido falló en su función de filtro primario, ¿cierto? Como les decía, de gatekeeper, de decir, no, este candidato está mal, puede que nos afecte la democracia, detengámoslo, no le demos el aval. Le dieron el aval para ser presidente, llegó a la presidencia. Y hay un tema de cultura política. La gente, como lo vimos, no cree que la democracia, no se siente satisfecho con la democracia. Entonces pueden sacrificar lo que significa la democracia con tal de que se cumplan ciertas cosas, por ejemplo, en materia de seguridad. Peligrosísimo, por donde lo vean. ¿Qué pasaría en el caso colombiano? ¿Qué pasaría en el caso mexicano? Piénsenlo por ese lado. ¿Mm? Preguntitas hay varias, hay 3 manitos arriba. No sé, Oscar, si quieras empezar. Por supuesto. Listo, sí. Bueno, pues yo tengo una pequeña pregunta, relativamente pequeña. Bueno, pues la pregunta es exactamente, bueno, ahorita tú comentas un tema sobre la democracia y el tema del conocimiento y todo ese dilema. Yo me acordaba que, bueno, hace poco en las clases sociales, pues hay ciertos países que tienen ciertas condiciones para que una persona sea presidente. Claro. Que tiene que tener ciertos años de haber vivido en ese país, de ciertos conocimientos, etcétera, 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 etcétera. Sí. Una vez ya elegido el representante de la nación, el presidente, ya en otros países pues tiene otro nombre, etcétera, pero digamos en el caso en que me quiero referir es acá en Colombia, se elige el presidente.
Listo, y se eligen los representantes de la Cámara y los del Congreso, etcétera, etcétera, los que son mediante voto. Sí. Una vez que se eligen los representantes, los del Congreso, etcétera, pues ahí sí, debajo de ellos sí hay otras personas que es mediante contrato, mediante contratación, mediante pues personas que están en planta, etcétera, que trabajan, que no son elegidos mediante voto, sino pues según su hoja de vida y según la persona que está arriba de ellos, ¿sí? Sí. Ahorita tú comentas un tema precisamente sobre el conocimiento y las personas que están, digamos, el término ilustrado, por así decirlo, sobre ciertos conocimientos en el área en la que esa persona se especializa. Siempre, bueno, bueno, al menos la mayoría de las veces, cuando una persona llega a su parte en la que se le pone, digamos, por ejemplo, en el caso en el que me quiero referir, es en el tema de se me fue una cosa para las regiones, la consejería para las regiones, perdón, consejería para las regiones. Entonces llegó, si me equivoco, es una consejera la que llegó ahorita y pues literalmente echó a todo el mundo, hasta la señora de empleada, a todo el mundo, ¿sí? Entonces, sacó a todo el mundo y no porque, digamos, el tema de que estaban haciendo más el trabajo, sino porque eran del gobierno anterior, ¿sí? Entonces, un tema en concreto es que pues sacaron todo el mundo, listo, bueno, listo, sí, pues uno entiende que uno llega y pues llega con su equipo, llega con la gente que uno confía, uno dice, listo, este man sé que no va a hacer nada malo por acá, bueno, quién sabe, o tal vez este man me haga esta vuelta por acá y quiero que me haga esta vuelta por acá. Independientemente de sea como que sea, el tema de que saque el mundo, simplemente pues el del gobierno anterior, ¿cómo influiría el tema de esa, digamos, esa democracia indirecta, por decirlo? Porque pues cuando llega el nuevo gobierno, ¿sí? Y pues llegan ciertos representantes que trabajan, por ejemplo, con la Consejería para las Regiones, llega la consejera y saca a todo el mundo, ¿sí? Es indirectamente esa elección de que sacó a todo el mundo, ¿sí? Porque pues nosotros venimos del gobierno de Duque, entonces muy probablemente, digamos, no sé, haya ganado un gobierno de derecha, entonces muy probablemente muchas personas hayan quedado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues un gobierno de derecha, llegó Petro, de izquierda, etcétera, entonces pues lo sacaron por ser de derecha. Muchas personas pues obviamente no eran de derecha, ¿sí? Sino simplemente estaban trabajando ahí porque tenían buena hoja de vida para estar ahí. Listo, lo sacaron. Entonces, técnicamente se podría decir que la democracia que las personas eligieron a la hora de elegir a las personas que estaban ahí, técnicamente también eligieron los otros puestos. O cómo la democracia estaría directamente relacionada ahí. Sí, digamos que para hablar de ese tema es más complejo porque digamos que en el Estado hay diferentes tipos de trabajos. Es decir, hay unos de libre nombramiento y remoción, que como lo dice el nombre, el presidente o el que esté a cargo puede ponerlos o sacarlos según su estrategia política, según lo que tenga que hacer en el gobierno para gobernar. Es decir, están diseñados para eso. Pues si te dicen, no, tú trabajas hasta mañana porque tú eres de libre nombramiento y remoción, pues digamos que estaban las reglas de juego. ¿Sí? Justamente por eso, porque como tú dices, y es clave, el presidente también no solo le eligen a él, sino también a su equipo de trabajo. Y eso digamos que es normal en una democracia. Hay otros que son de carrera, ¿cierto? Que hicieron un concurso, que están ahí durante años y eso sí no se les puede sacar así porque sí, porque además son técnicos, técnicamente. Técnicos que trabajan en el Estado y que se van a mantener porque tienen una carrera administrativa. Y hay uno tercero, al menos en el caso colombiano, quiero decir, obviamente esto varía de cada país, que es el contratista. El contratista tiene un contrato a término fijo. Entonces llega diciembre y ya es esa potestad de la entidad si te renuevan o no el contrato. Entonces uno podría decir que sí, claramente uno también no solo vota, y debería ser así, no votar solo por una persona porque me cae bien, me parece chévere, sino porque el proyecto político, es decir, la gente que tiene atrás, lo que implica la gente, la que va a poner en los ministerios, también es interesante votar por ellos. Me parece interesante el discurso democrático que no pase como en el caso de Nayib Bukele. ¿Listo? Entonces yo creo que es interesante, pero también hay que entender eso. O sea, hay cargos que están diseñados justamente para eso, para que el gobernante de turno disponga de ellos. Porque así está organizado el sistema, ¿me entienden? Ahora bien, digamos que, no sé si otra preguntita y terminamos. Otra Tenemos la preguntita. intervención de Esteban. Eso, dale Esteban y yo termino ya la charla que ya estamos muy cerca del final. Sí, no, la mía sí es cortica.
No, cuando tú dijiste la reflexión sobre que por qué la democracia es tan buena así teóricamente, pero no favorece a algún grupo de personas, pues no sé, a mí me entró como una reflexión acerca de los organismos de control, o sea, de las personas que controlan como el manejo de dineros o sí, como de corrupción en un país. No sé si esos dineros que se pueden robar algunas personas tengan que ver con por qué no los campesinos o los indígenas no están teniendo las mejores oportunidades en el país. Y me causó como también si pudiéramos meter una inteligencia artificial en esos organismos de control. Es decir, digamos, en este momento, si una persona, no sé, se roba 80.000 millones de pesos, es un ejemplo, y le da, Sí, no sé, 10.000 o 20.000 a una persona que supuestamente lo está rigiendo, lo está vigilando, pues los dos sí. ganan y ya todo queda callado. En cambio, una inteligencia artificial es muy difícil sí, no sé si el concepto es corruptirlo, no sé, pero es Claro, muy difícil como de dañar. entiendo la pregunta. Sí, es un tema complicado de, sin duda la política, no la democracia en sí, sino la política en general tiene vicios. Por ejemplo, la corrupción es una de esas, ¿cierto? En la política, tristemente, en todos los lugares del mundo, más o menos, se da corrupción, ¿verdad? Y eso también se está debatiendo. Entonces, entonces, tal vez lo que está mal es que son humanos los que están detrás de eso. No lo sé, no lo sé. Tal vez con una inteligencia artificial mejoraría, tal vez. Habríamos que, como tendríamos que verlo. Pero a la larga, de nuevo volvemos al debate. Si estamos hablando de temas públicos de la gente, de personas, es ético, es viable, es técnicamente aceptable, porque ya vimos que las inteligencias artificiales y los datos y demás también tienen su lado negativo. ¿Sería ético poner también máquinas a que gobiernen? Porque eso es gobernar también de cierta medida. Controlar y demás también tiene que ver con el ejercicio de gobernar y el ejercicio de la política. Entonces estaríamos deshumanizando la política. Grave. Si la política es un fenómeno humano y ha sido un fenómeno humano durante toda la historia desde que hablamos de democracia, de Grecia para acá, hemos hablado de que lo político es un fenómeno humano. Si yo le doy atribuciones a una máquina, a una inteligencia artificial, estaría deshumanizando una actividad humana. Entonces, ya que entendemos por ser humano. Hay Pero, un debate pero profesor, filosófico. un bien común. Uno podría decir eso, no, listo, es que la inteligencia artificial me va a tomar la decisión común. La inteligencia artificial no es falible desde el punto de vista de política. ¿Por qué no hemos indagado entonces ya desde eso? Entonces, hagámoslo grande, entonces que el presidente sea una inteligencia artificial. ¿Sería eso provechoso? ¿La inteligencia Entonces, artificial por eso, tomaría la decisión de bien común todas las veces? No lo sé. no, Depende de su pues no, programación, me imagino que no depende de un montón de podrían cosas. hacer. Me imagino que no están pensando hacer eso porque les quita todo lo que se roban, no les quitan. O sea, tú dices que de pronto la política es muy de las personas y muy humano, pero si no está favoreciendo o sea, a todo el mundo, pues para qué sirve, pues sí, que sean humanos, pero digamos la medicina también se está innovando, todo se está innovando, que pensaban que no, un médico solamente puede sanar a una persona y no es así, o sea, también un robot puede controlar algunos sistemas. Digo que un robot sea el presidente, porque pues obviamente no, pero es también incluir como esa inteligencia que puede ayudar a una sociedad también a crecer. Y gracias, Esteban. Estás mute, Carlos. Uy, me mutearon. Ya. Me mutearon ahí. Bueno, ahí me cortaron en mi derecho a la libre expresión, fíjense. Interesante la apreciación. Ahora, estamos hablando sobre supuestos, porque, digamos, no ha pasado todavía que pongamos eso, digamos que hay experimentos al respecto, pero todavía no hemos entrado en esa etapa de decir, bueno, tal vez el problema de la democracia son los humanos o el del Estado en general, pero es que lo estamos viendo desde los casos negativos, vamos a los casos positivos. A pesar de que cada vez menos gente está satisfecha con la democracia y eso va cambiando durante el tiempo, si ustedes se van a Europa o a Estados Unidos, le van a decir, no, aquí la democracia se respeta y seguimos todavía las normas democráticas y la democracia ha funcionado.
La gente, si bien está insatisfecha en algunas cosas, tienen un nivel de educación, de desarrollo humano muchísimo más alto, más amplio que en países de América Latina. Entonces, si lo vemos por los casos positivos, en el caso de América Latina también hay casos de ese tipo. Costa Rica y Uruguay, países que se la han jugado por la democracia y que han mejorado muchísimo sus estadísticas y que la gente no está tan inconforme con ellas. Fíjense que en la gráfica sobre la satisfacción de la democracia está Uruguay. Entonces también Hola. miremos los casos positivos, ¿no? No solo los negativos para tomar esa respuesta. Como les digo, estamos suponiendo, es un hipotético. ¿Qué pasaría si pasa una inteligencia artificial se vuelve presidente o si una inteligencia artificial empieza a tomar decisiones públicas? Mi Hola, respuesta discúlpenme. rápida, dime. Hace rato pedí la palabra, pero tuve que atender una llamada. No sé si ya me dieron la palabra y no la oí. No, Jorge, si quieres, dale, adelante. Tu Oh, pregunta. muy bien. Discúlpenme por interrumpir. Tranquilo, Tranquilo. Jorge. Ya te vamos a dar la palabra, pero adelante. Dale, dale. Ahora, ok. Sí, Jorge. El comentario que yo iba a decir es que aquello a lo cual estamos llamando en este momento democracia es lo que se llama la democracia representativa, en la cual Ujú. el voto que ejerce la población se está utilizando para darle el poder a una persona. La cuestión con la que no me parece que sea tan buena este sistema es que realmente las poblaciones de los países suelen ser muy grandes y las personas naturales no suelen tener un interés real por identificar las vidas y las capacidades de la gente por la cual están votando. Y muchas veces una sola persona no que va a ser presidente, o incluso si van a votar por muchos, ya se ha comprobado que cuando se pueden votar por varias personas, la gente que vota va a ser menos. Y cuando se van a votar por una sola persona para darle mucho poder, en muchos casos, esta persona no puede estar muy capacitada en un aspecto y no mucho en otro. Y siento que en esta parte, el sistema que se tiene en nuestra cultura, lo que es Occidente, Estados Unidos, la OTAN, siento que no sería tan bueno como un sistema en el cual las personas más aptas se pudieran elegir para tareas más específicas. O sea, una suerte de meritocracia, me dices tú. Siento que es mejor que la persona que te llegue a tener un poder sea una persona a la cual se ha comprobado que puede y que va a manejar correctamente este poder y no tanto porque el pueblo lo decidió y tal vez hacer que hayan más personas con menos poder en lugar de una persona con más poder. Bueno, eso está interesante, pero te voy a responder muy claro en ese sentido. Digamos que el mérito siempre ha sido un tema que se ha discutido en la democracia. De bueno, no, pues la idea es que pongamos a los más aptos a gobernar, los que sean más transparentes y demás. Y digamos que técnicamente la democracia va para allá. Por ejemplo, te hablaba de las personas que están trabajando en el Estado por concurso. Técnicamente lo hacen por un tema de mérito. Sin embargo, la cuestión del mérito, hay un libro muy chévere, si lo quieren leer alguna vez, se llama La tiranía del mérito. Y es que ese debate funciona en un sentido. Y es decir, llevamos al que tenga más mérito al poder. Pero eso tiene un contrasentido y es, entonces los que no están en el poder no tienen mérito. Y en general, no solo como presidente, piénsalo en general en todo lado. Entonces, la gente que no ha tenido éxito en la democracia es porque no tiene mérito. Ahí hay una cosa grave, porque yo no puedo decir eso. Hay gente que simplemente ha sido menos afortunada, ¿cierto? Que ha tomado, no sé, una decisión o que no le ha sonreído el destino, pongámoslo así. Pero entonces, funciona muy bien al decir, no, es que los que están gobernando no tienen mérito, funciona muy bien, pero al revés ya no funciona tanto. Cuando yo digo, es que el que no está gobernando, el que no está en cargos del poder, el que no le ha favorecido la vida, es que no tiene mérito. Y eso genera muchísimos problemas sociales. Si tú una persona tú le dices que ha trabajado toda la vida, que ha estudiado toda la vida y no ha llegado a ese tipo de cargos, es porque no tiene mérito. Esa persona genera rencores, ¿cierto? Y eso también afecta a la democracia, cómo esos rencores también son vistos a través de la democracia. Entonces, sí es, ahí el mérito tiene dos caras y hay que verlo, como te digo, ese libro es muy bueno, La tiranía del mérito de Sandel,
un profesor estadounidense que es muy interesante y justamente habla de eso. Ese debate del mérito ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué no ponemos a la mejor gente a gobernar? Pero entonces, ¿qué entendemos por mejor gente? ¿La más capacitada? Y en efecto, la mejor capacitada está en el gobierno. Eso puede tener varias implicaciones. Pero sí, sin duda, por un lado está el tema de las elecciones, que hay unos, digamos, unos parámetros establecidos para elegir a nuestros gobernantes. Pero la democracia también tiene en cuenta muchas veces el mérito, como te digo, en las carreras administrativas dentro del Estado, que son gente que lleva trabajando 20 años, que tiene toda la experiencia del mundo trabajando en el Estado. Y eso pasa en todos los lugares del mundo. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí va la respuesta. Miremos las dos caras del mérito, no solo la cara chévere, que es la de elegimos a los que tienen más mérito en el Estado, sino también entonces qué le decimos a la gente que no ha llegado a esos lugares, que no tienen mérito, que llevan la vida trabajando, estudiando y no han logrado tener ese éxito. ¿Lo ves? Y eso genera rencillas sociales. Si yo lo planteo eso dentro de una democracia, entonces la gente se va a polarizar entre los que se supone que tienen el mérito y han tenido los cargos públicos y los que no han tenido nada. Y eso es peligrosísimo para una democracia. ¿Me entiendes? Entonces creo que por ahí va la respuesta. Si quieren, termino con esta y acabamos la presentación y hacemos una ronda de preguntas al final para agilizar el tema porque sé que tenemos poco tiempo. Dicho todo lo anterior, todo lo que hemos visto, esas historias, los hice imaginarse cosas, escenarios. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces un buen ciudadano dentro de la democracia? ¿Cuál es ese decálogo? ¿Cuáles son esas cosas que yo les recomiendo? Que era una pregunta que me decían antes. Primero, participa activamente en las decisiones políticas y públicas. Una cosa, y me ha pasado muchas veces, no, es que yo no estudié nada que tenga que ver con ciencias sociales, ni estudié ciencia política como yo. No, yo no estudié nada de eso, entonces yo no participo. Eso es mentira. El que les diga eso les está diciendo mentiras. Todos los ciudadanos, sin importar lo que hayan hecho, deben participar en las decisiones públicas. ¿Cómo se participa? No solo mediante el voto. Se los dije, ahí la gente sale a las calles a protestar por derechos y demás. Y es una democracia, tiene que permitirlo. Otra cosa es la violencia, ¿no? Usarlo mediante medios violentos, eso sí no lo permite la democracia. Pero salir a protestar pacíficamente lo permite. Y yo estoy participando políticamente sobre ese tema. Les pongo un ejemplo, la reforma tributaria que se presentó hace unos años en Colombia. ¿Qué pasó? La gente salió a las calles y se cayó la reforma. Obviamente con temas de violencia y demás, eso es otra discusión, pero en el fondo era eso, gente participando en las decisiones públicas. Y eso hay que hacerlo. ¿Cómo lo hacen también? En redes sociales uno también está participando. Hay debates que se arman en redes sociales y uno tiene que ser muy juicioso, muy cuidadoso con esos debates porque la gente lo está leyendo a uno y lo que uno dice tiene efecto, ¿cierto? Segundo, entiende y respeta la diferencia. Como vimos, la mayoría de estos dictadores que hemos hablado y autoritarios odian la diferencia. Odian al que piensa diferente y hay que callarlo. Lo que pasaba con Benjamín y el representante estudiantil, ¿no? Si uno tiene que ser un buen ciudadano en la democracia, tiene que entender que hay diferencias. Y que las diferencias más que separarnos, enriquecen la democracia. Hay puntos de vista diversos y eso enriquece la democracia. Tal vez ustedes centrados en su mundo, en su carrera, en su trayectoria de vida, obviaron, dejaron de lado alguna decisión que era interesante y otra persona se los hace saber, que piensa diferente, que tiene otra trayectoria. Y eso enriquece la democracia, no la divide y no la hace menos activa, la fortalece. ¿Ve? Tercero, contrasta las noticias y hechos que ve. De nuevo volvemos a las redes sociales. Ustedes si están en Twitter, van a ver todas las noticias que del mundo en todos los medios. No sabemos de entrada si esa noticia que vimos de primerazo es verdad o mentira. ¿Qué tenemos que hacer? Contrastar. Ver varios medios de comunicación. Y ahí tiene que ver con la pregunta que me hacía el profe de cuáles son mis estrategias. Vean la misma noticia en 20 medios diferentes, nacionales e internacionales, para que tengan una idea general. Comprueben los hechos que ven. Entonces yo vi en redes sociales que están robándose no sé qué cosas en los colegios públicos de Bogotá. Y resulta que esa noticia es mentira. ¿Qué hay que hacer? Cerciorarse. Vean los medios. ¿Se está registrando? Otra característica de la democracia clave. Los medios son libres. Los medios pueden decir lo que les dé la gana, denunciar lo que les dé la gana. Y eso es importante, que ustedes vean varios medios para no quedarse solo con uno. Uno puede decir una verdad de medias, puede decir una verdad parcializada, pero si uno ve la mayoría de medios, la cosa cambia. Yo estoy contrastando lo que yo vi que me suena más chévere. Puede que la noticia les guste y ustedes la crean por eso, porque les gusta. No, contrástenla. Vean siempre la otra cara de la moneda. Es importantísimo en la democracia que los ciudadanos hagan eso. Cuarto,
es responsable con sus redes sociales. Como les digo, cada vez más la democracia se está basando en redes sociales, en entender cómo la gente está discutiendo ahí, ¿cierto? No todo el mundo, ¿no? Obviamente eso ya es de la gente más joven y la que más está activa en redes sociales. Pero ustedes, estudiantes, profesores, tienen que ser muy cuidadosos con lo que hay en redes sociales, porque las redes sociales funcionan como un megáfono. Lo que digan bueno o malo puede que se viralice, y eso es gravísimo, o muy bueno. Si ustedes dicen cosas que son ciertas, que están comprobadas, que respetan las leyes de la democracia, que no afectan a nadie, chévere, porque se va a magnificar una historia chévere. Por ejemplo, hay muchos hilos en Twitter de conocimiento, que comparten libros, que comparten películas para que la gente vea. Eso es chévere. Pero entonces, ¿qué pasa al revés? Cuando yo digo mentiras, cuando ataco a la gente en redes sociales sin sentido, ¿cierto? Eso también se magnifica, es un megáfono. Usted tiene que entender cómo utiliza ese megáfono en redes sociales. Usted puede poner cualquier cosa, escribir cualquier cosa y entender que eso lo pueden ver millones, miles de personas. Y eso tiene una responsabilidad. Acuérdense la paradoja de Spider-Man, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y las redes sociales son un poder enorme. Depende de ustedes cómo lo usen. ¿Listo? 5. Denuncia públicamente las actitudes o hechos antidemocráticos. Lo hemos visto durante toda la charla, ¿no? Uno de los filtros para que estas personas autoritarias no llegaran al poder es justamente que nosotros como ciudadanos denunciemos esas actitudes. No, pero es que esta actitud de este señor va en contra del imperio de la ley. No, es que la actitud de este candidato va en contra de los derechos de la gente. ¿Sí? Eso hay que denunciarlo públicamente y eso se trata de la democracia, que entre todos hagamos un filtro para mantenerla. Porque si no, se nos acaba la democracia y ¿qué? Tenemos ejemplos de autoritarismos terribles, desapariciones forzadas, un montón de cosas horribles dentro de regímenes no democráticos. Entonces hay que jugárnosla por la democracia y eso implica denunciar ese tipo de actitudes que ya hemos hablado. Y sexto, y finalmente, y con esto termino mi charla, entiende que la democracia es un valor colectivo. La democracia no es una cosa etérea por allá lejos, sino que es un valor de todos. Todos tenemos un papel en la democracia y a todos nos tienen que defender dentro de la democracia. Somos iguales ante el Estado gracias a la democracia. ¿Listo? Entonces, llévense esos 6 puntos en la cabeza, estudiantes, con todo lo que hemos visto, todas las historias que les conté, para dónde va el mundo, muchos de esos debates que hemos hablado todavía no se han zanjado. Y veremos, yo estaré ahí también preguntándome cuál es el papel de la tecnología, de las nuevas tecnologías, de las nuevas comunicaciones dentro de la democracia. Entonces, les agradezco a todos su paciencia, espero la charla haya sido muy, muy provechosa. Y si quieren hacemos 2, 3 preguntitas que tengan para finalizar. Súper, Carlos, de verdad te agradecemos enormemente por el tema, extremadamente pertinente para nuestros futuros ciudadanos. Bueno, tenemos aquí 2 manos levantadas. Jorge, no sé si tú dejaste tu mano levantada o olvidaste bajarla. No, no olvidé bajarla. En realidad Ok, sí tenía otra cosa que decir. súper, te escuchamos. Muy bien, lo que pasó fue que yo recordé una analogía que vi en un video de YouTube hace tiempo, en el que comparaban en lo que es un vuelo en avión. ¿Cómo es que se eligen las personas para ser pilotos de avión? Muy bien, lo que tienen que hacer es haber estudiado muchas cosas, incluyendo cómo funciona el cuerpo, cómo es que reacciona, en qué momentos el cuerpo va a dar falsos positivos, cómo son los puntos ciegos, cómo funciona el avión, en qué momentos la telemetría del avión va a fallar, cómo tiene que em, revisar el avión antes de despegar y muchas otras cosas. Y antes de poder llevar un avión con mucha gente, tiene que acumular miles de horas con aviones de distinto tipo, de distintos tamaños y normalmente de carga. Mm, entonces yo veo que gracias a eso, lo que son los aviones son el vehículo que tiene menos muertes en por accidentes comparado con cualquier otro, excepto con los barcos. Entonces, yo digo, ¿no se puede implementar un sistema similar para dirigir un país? Mm, siento que sería mejor antes que poner a la población a elegir un candidato. Ok.
Pregunta interesante y también la respondo directamente. Primero, la analogía es compleja porque digamos que el piloto no tiene nada que ver con la gente que está dentro del avión. Es decir, a la gente no le interesa que el piloto sepa de ellos, que los esté representando a todos, no interesa. Lo que le interesa a la gente es que tenga el conocimiento técnico. Y ya hay un primer problema, porque funciona muy bien para poblaciones de 100, 50 personas. Pero pregúntate para un país. ¿Será que todo el país va a estar de acuerdo como con las cosas que hace el piloto? Con los intereses. Es más difícil entender los intereses de la gente cuando son tantos. Para un grupo, además que están destinados a una sola cosa, que el piloto maneje bien. Listo, no nos interesa más. Para la política no es tan así. La política no es de, no, necesitamos que lleve el Estado de buena manera. Pero ¿qué quiere decir eso? Si tú te preguntas a una persona en Bogotá o en cualquier ciudad capital de América Latina, ¿qué quiere decir eso de llevar a buen puerto el Estado, para seguir tu analogía? Va a ser muy diferente de lo que va a decir otra persona, tal vez en la periferia de los países o en las costas, ¿me entiendes? Los intereses cambian según ese pilotaje. Es decir, no todos están de acuerdo con ese pilotaje, los intereses cambian de un lado al otro. En cambio, en el avión no, en el avión solo nos interesa que sepa pilotarlo y que nos lleve a buen puerto. Pero cuando tú lo llevas a la política, cuando hay más gente, cuando hay más intereses, eso ya no es tan sencillo. Ya no sabemos tan claramente dónde es que está el aeropuerto, ni sabemos cómo tiene que ser el vuelo. Ya no, eso no es tan claro. ¿Sí ves? No es tan sencillo. ¿Me entendiste por ese lado? O sea, sí, Sí, traté de seguir tu analogía para explicártela. Pero es que la política am, es más compleja que las 100 personas que se montan en un vuelo a el, tomar un vuelo. el ¿Sí? problema es que yo veo que aunque la política sea más compleja, el método para seleccionar al candidato acaba siendo más simple, por alguna razón. No, simple no es. Fíjate que para llegar a un presidente hay que hacer 200 pasos antes. Hay candidatos que representan las regiones y esos candidatos tienen partidos, los partidos tienen que hablar entre ellos para sacar candidatos o no, hacer coaliciones o no. Este candidato generalmente y ojalá tenga una trayectoria dentro del sistema político de años, ¿cierto? Ujú, Simple no es, lo que pasa es que hay muchos pasos previos que no vemos. ujú. La elección termina el día de que elegimos a un presidente, pero antes tuvo que haber un montón de procesos administrativos, políticos y sociales para que ese presidente llegara allá. Entonces, la elección no es sencilla, solo que parece sencilla porque nosotros vemos un día una elección y al otro día ya hay presidente, pero no es sencilla. Sí, así es. Y bueno, yo aquí corto un poquito. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, muy precisos tus comentarios. Muchísimas gracias, Carlos. Me parece que este tema es bastante importante a todos los profesores, a los estudiantes. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que como para concluir también aquí nos queda que el hecho de democracia como ciudadanos es más que votar, ¿cierto? Hemos hablado de distintos elementos, hemos hablado de libertad de expresión, hemos hablado del debate, de la opinión, de la crítica, y siempre y cuando veamos que en un país no se cumplen esas condiciones más que las votaciones, es una red flag, como dicen actualmente Sí, estos videos, un término ¿cierto? que se ha popularizado, sí, Exacto, la bastante red flag. popular. Ujú. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Carlos. Creo que es un tema interesante. Podríamos pensar en la posibilidad de lanzar una segunda edición de esta Cuenten conmigo, masterclass. cuenten conmigo Muchísimas para lo gracias que se por el necesite. tiempo. Y a los profes también, gracias por su participación activa, a los estudiantes. Profe Sergio, no sé si vas a comentar algo más para ya poder cerrar esta segunda masterclass, que fue todo un éxito. Sí, no, darle las gracias a todos, de verdad, Carlos, por venir, a todos los estudiantes por participar. Fue muy interesante escucharlos, leerlos. Y no, simplemente que estaba pensando en el ejemplo de Jorge, me pareció súper interesante, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos y es que es algo muy distinto porque si bien si ganan todo el poder y demás, por ejemplo, si yo soy un pasajero que tengo afán y el piloto tiene que devolverse, ¿sí? Y yo tengo que llegar a mi destino, él no le va a interesar que yo tenga o no que llegar al destino, ¿sí? Entonces, ahí es donde se pierde el interés realmente por mis decisiones y mis necesidades, que es lo que busca la democracia, ¿no? Buscar un equilibrio donde siempre van a haber ganadores y siempre van a haber personas no tan ganadoras o beneficiadas por eso. Entonces, es bien interesante. Yo creo que una segunda parte es bien merecida. Es bien merecida. Perfecto. ¿No? Bueno, Y mil ya. gracias a ustedes. De verdad, para mí fue un honor estar con ustedes y muy contento. Espero que los estudiantes se vayan con ideas nuevas y se apasionen como yo lo hice alguna vez hace tantos años
por solo las ciencias sociales, la democracia y sean colegas en algún punto. Mil gracias a todos. Súper, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en Que una estén muy pronta bien. oportunidad. Hasta Gracias, luego. que estén muy bien, que Hasta luego. descansen. Mil gracias. Gracias, profes. Qué gran Chao, espacio. chao. Gracias, profe Carlos. Gracias, Gracias, profe. chicos. Que estén muy Que bien. tengan una buena Cuídense mucho. tarde. Buen fin de semana. Chao. Chao, pues. Chao, niños.